Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenos días y buenas tardes para todo Iberoamérica. En esta semana iberoamericana de la programación neurolingüística, en los 50 años de la programación neurolingüística. Vamos a agradecer a todo el público presente y a los que nos verán grabados y fundamentalmente a la Asociación Española de Programación Neurolingüística, a la Asociación Portuguesa y a la Red Latinoamericana de PNL que han hecho posible que todos nosotros estemos hoy acá y que esto se pueda multiplicar por muchas, muchas personas que luego puedan vernos, escucharnos y sentirnos en la grabación que quedará de este encuentro como del resto de los encuentros que hubieron y habrán en la semana, en los 50 años de la programación neurolingüística. Y esta mesa hoy trata de la PNL y el mundo personal, salud, cambios y crecimiento. Tenemos el honor de poder participar como oradores de ella. Queremos agradecer por eso a las redes y a las asociaciones que nos han dado este espacio y a todos aquellos que nos han formado para que hoy podamos estar acá teniendo este orgullo de ofrecer lo que sabemos, de ofrecer nuestra experiencia e intercambiar con muchos otros qué es lo que les sucede porque la programación neurolingüística está en todas partes. Y hoy tenemos tres oradores, yo seré la última, la cuarta, pero como moderadora voy a ir presentando a cada uno de ellos y dándoles el espacio para que cuenten en unos 15 minutos aproximadamente por cada orador para después poder dar espacio a la conversación y a las preguntas del público. Y entonces vamos a comenzar con Maite Galeana de España. Bienvenida, Maite. Gracias. Y tenemos el orgullo de tenerla con nosotros. Ya la conocemos hace tiempo, nos conocemos hace tiempo, hemos tenido algunos intercambios acerca de la programación neurolingüística y la salud. Y Maite inicia su camino por la formación hace 35 años, al mismo tiempo que iniciaba su camino como madre, dando charlas para el bienestar en familias y colegios. Buscando y formándose, encontró la programación neurolingüística. Ella es apasionada, lo empieza a vivir y aplicar en diferentes contextos. Y este periodo culmina con su trilogía de la programación neurolingüística para la familia. Ella es bióloga, es farmacéutica, es Fellow Member Trainer de IANLP, didacta de la Asociación Española de Programación Neurolingüística, máster en salud con PNL y colaboradora con la Red Latinoamericana, por supuesto. Le gusta aprender e investigar, aplicar todo en sus formaciones y sesiones personales. Y actualmente compagina su trabajo en la farmacia rural con formaciones certificadas de PNL y sesiones personales. Así que bueno, Maite, hecha la presentación, nuevamente te damos la bienvenida, orgullosos de compartir esta mesa con vos y adelante. Bueno, muchísimas gracias a la red, a la Asociación Española por confiar en mí y darme el honor de poder participar en esta mesa y también dar las gracias a la Asociación Española por participar en estos 50 aniversarios de la programación neurolingüística, que me parece apasionante y espero que con estos talleres, con estas mesas redondas, podamos ilusionar a mucha más gente a continuar, a conectar y a vivir todas estas experiencias que nos puede proporcionar la PNL. Se me había olvidado decirte que esta semana he empezado un podcast que se llama Códigos del Bienestar y es todos recursos de PNL, que si alguien pues quiere puede activarlo desde mi Facebook, lo pondré esta semana, todavía no lo he puesto. ¿Y cómo empecé yo con la PNL? Pues ya que estamos hablando de salud y bienestar, empecé con una receta de un médico. Fui al médico, hablo un papel que me lo pone, esto es lo que tienes que tomar este año. Abro y ponía PNL. Y digo, ¿Esto qué? Me dice, ni lo investigues, vete a un curso con esta persona y allí vas a darte cuenta de lo que haces ya contigo, con otras personas, aprenderás el cómo, para que lo puedas enseñar mejor. Y así fue efectivamente. Nada más llegar yo ya con los ojos abiertos, abierta a aprender, a descubrir todo lo que me llevó la PNL. Hice el practitioner y el máster en 2 años y al final del máster me apareció una mamá, que yo no sé ni cómo llegó, para que empezara a trabajar con ella por un tema con su hija y diciendo, madre mía, ¿aquí qué voy a hacer? Pero bueno, empecé a aplicar cosas del practitioner y funcionó, o sea, funcionaron cosas allí. Y empecé a alucinar de los resultados, ¿no? Me acuerdo una sesión que hice con cosas sencillas, ¿no? Con conflictos interpersonales
Y la persona a las 2 semanas me llama y me dice, no sabes el efecto que ha tenido lo que hemos trabajado. Dice, ¿puede ser que lo que hayamos hecho allí le haya llegado al otro? Y digo, hombre, si ha llegado, pues habrá llegado, ¿no? Todo es energía. Ahí empecé a investigar cómo nos estamos relacionando con lo que nosotros llamamos mente de campo, ¿no? Porque la mente de campo está ahí, o sea, todo es intercambio, todo es comunicación. Y porque ya digo que en cada ejercicio sencillo empecé ahí a tener conciencia del potencial de todo nuestro trabajo. Inmediatamente en nuestros cursos, sobre todo el de máster de PNL y Salud, que hago con Máster Genestar en PNL Plus, pues ahí tenemos en cuenta una serie de principios de la PNL. La primera es, en un principio yo lo llamaba, o sea, me enseñaron que era mente y cuerpo son un sistema cibernético. Inmediatamente lo cambié. Mente, cuerpo y espíritu son un sistema cibernético. Y lo volví a cambiar. Mente somática, porque es una mente el cuerpo. Mente cognitiva, que es una mente por sí sola. Y la mente de campo. La mente somática, en la que además yo enseño a trabajar el cuerpo y el cuerpo virtual. Hay dos facetas, que eso nos permitirá entender cuando alguien te viene con un síntoma del tipo, tengo dolor, pero voy al médico y dice que no tengo nada, no hay nada físico. Efectivamente, porque no está en el cuerpo físico, está en el cuerpo virtual. Entonces, bueno, ahí tenemos ya un aspecto diferente que yo trabajo, que es el tema de la mente de somática, trabajo o tengo en cuenta esos dos aspectos, ¿vale? La mente cognitiva, ¿qué aspectos vamos a tener en cuenta cuando trabajamos temas de bienestar, de salud? Pues trabajaremos los hemisferios, la relación entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y aquí de nuevo vino una persona a trabajar con unos síntomas especiales. Me decía que de vez en cuando le daba el yuyu, le decía el yuyu, pues no sentía nada, no se sentía su cuerpo, no podía percibir la puerta ni el marco de la puerta. Y digo, anda, si está trabajando con el hemisferio derecho. Dije, mira, vamos a sintonizar con esto. Te voy a enseñar a sintonizar con tu síntoma a ver qué ocurre. En vez de ponerte en contra del síntoma, vamos a sintonizar. Y aprendió, digamos, qué hacía ella para desactivar el hemisferio izquierdo y para activar el hemisferio derecho. Además, yo le decía, tú tienes lo que muchos queremos activar nuestro hemisferio derecho y ver ahí la totalidad. Tú ya lo tienes, ¿no? Vamos a aprovecharlo. Y bueno, pues eso para que veamos. Ahí también tenemos que tener en cuenta estas dos facetas de la mente cognitiva que interpretan las cosas, la lingüística, de una forma diferente. Y luego tenemos la mente de campo, donde está mi yo superior, espíritu o como tú lo llames, y el resto de la información, de los campos de información que hay ahí con los que podemos conectar. O sea que partimos de un sistema cibernético donde hay como tres cosas diferentes, pero que siempre están conectándose, siempre están comunicándose y siempre están interactuando. Mente somática, mente cognitiva, mente de campo. Y además, luego trabajaremos siempre en este orden, ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestra primera cosa a tener en cuenta. La segunda, todo comportamiento, ahora me diréis, tiene una intención positiva. Pues yo voy más allá. Todo comportamiento está alineado con tu propósito. Y cuando no estamos alineados con nuestro propósito de ese momento, mal asunto. ¿Qué empieza a pasar? Pues que empiezan a pasar que alguna de las mentes empiezan por ahí a decir y si no las tres, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no estamos alineados nuestros comportamientos con el propósito, puede empezar a ver como bombillitas que se encienden para empezar a darnos cuenta. Otro aspecto a tener en cuenta en el tema del bienestar y la sanación es las sincronías. No existen las casualidades, existen las sincronías. Interesantísimo tema. Ahí os preguntaría, ¿cuántas sincronías interesantes han habido en tu vida? Que un día había una cosa, pasa algo y de repente por casualidad, ¿no? Hay otra, ¿no? Son sincronías. De alguna forma, esas sincronías están también alineadas con nuestro propósito. Hoy, como decía Carla, ¿no? O sea, qué casualidad hoy que tengo que dar esta charla, pues estoy constipada. Bueno, hay una sincronía, hay algo que te está diciendo el cuerpo, pregunto, ¿eh? O sea, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No hay casualidades, hay sincronías. El cuarto aspecto a tener en cuenta, que somos totales. Como decimos, tenemos todos los recursos para lo que nos está ocurriendo. Todos los recursos del mundo, no. Todos los que tú necesitas. Los que tú necesitas, los tienes.
Lo que pasa es que, bueno, a veces están tan escondiditos y estamos ahí mirando a otros sitios que necesitamos a alguien que nos ilumine como si fuera una linterna en las diferentes partes de la experiencia para encontrar esos recursos. Y para eso estamos aquí nosotros, ¿no? Para descubrir esos recursos. Siguiente aspecto, el síntoma. Cuando la mente somática, la mente cognitiva, la mente de campo nos ha estado dando pequeños avisos y no le hemos hecho ni caso, porque no nos han enseñado a hacer caso a esos pequeños mensajes, a esos micromensajes, se cristaliza en un punto determinado y aparece un síntoma. Aquí el síntoma equivale a un mensaje. Hay algo que hay una desestabilización, con lo cual tendremos que ver qué está pasando en mi cuerpo, en mi mente, o en mis sistemas, o en mi mente de campo, en mi espiritualidad, ¿no? Porque a lo mejor hay un cambio en la espiritualidad, no lo sé, ahí habrá que ver. Claro, ¿qué pasa si hacemos como la mayoría de las cosas que hay en el mundo, ¿no? Que trabajan el síntoma. Es, si el síntoma es el mensajero, ¿qué hacemos? ¿Matarlo? ¿Qué ocurrirá entonces? Pues que alguna parte de nuestras mentes generará más síntomas para ver si nos enteramos. Y cada vez más síntomas y el cuerpo entra en guerra. Entonces, el síntoma, si es el mensajero, vamos a trabajarlo como trabajamos en PNL. Lo primero que vamos a hacer siempre en PNL, si queremos una buena comunicación, porque todo es comunicación, ¿qué es? Y seguramente que ya me dirías tú, sintonizar. Efectivamente, lo primero con el síntoma, sintonizar con el síntoma, no pelearme con el síntoma, sintonizar para ver, ¿ves? Acogerlo, pues para ver qué está por ahí presentándome, ¿no? El siguiente aspecto es, vale, muy bien, pues ya tengo un poco esto, o sea, ya tengo toda esta estructura para trabajar. ¿Por dónde empezar a trabajar con las personas que te llegan? Pues acuérdate de esto y grábatelo en la mente. Menos es más. No hay que trabajarlo todo. Trabaja con lo que te llega desde el síntoma. Incluso alguien que viene a una sesión personal con un proceso de cambio, muchas veces viene desde un síntoma. Yo lo primero que hago es desactivar esos síntomas corporales que le están produciendo estrés. ¿Para qué? Para luego poder ver bien los recursos, descubrirlos, sentirlos. Entonces, primero ese síntoma con el que la persona viene, mirar a ver qué está ocurriendo ahí. ¿Cómo trabajar eso? Primero, mente somática. Preguntamos, voy a poner un ejemplo de lo que además me ocurrió la semana pasada y pensé, mira, me va a venir fenomenal para... esto es en la farmacia. Yo como vivo en la PNL, hasta en la farmacia les hablo desde la PNL, les ofrezco la oportunidad de hacer cambios desde la PNL, luego lo cogen o no. En este caso me llega una persona que viene a por su cuarto colirio, porque los otros tres no le han funcionado y la médico le ha vuelto a cambiar el colirio. Y como la conozco, le pregunto, ¿te puedo hacer una de mis preguntas? Y me dice, en el segundo colirio me dijo que no. Y en este cuarto dice, te recuerdo que te puedo hacer alguna pregunta. Y me dice, creo que en esta vez sí, porque no me están funcionando los colirios. Y vale, pues muy bien, allá va mi primera pregunta. Mente somática. ¿Dónde está el síntoma? Puede ser el ojo y a veces te dicen que no, ¿eh? A veces te dicen, ¿dónde estás sintiendo eso que tiene el ojo? Te dicen en el ojo, te dicen aquí o aquí o allí o allí. Muy bien. ¿Cuánto hay de eso? O sea, primero es cuánto hay y si hay cómo es además. ¿Es un pinchazo? ¿Es algo que explota? ¿Es algo que va adentro, para afuera? Que te haga una descripción verificable de eso que está sintiendo. Porque así podrá medirlo del 1 al 10. Y vale, muy bien, mídemelo del 1 al 10 y le pregunto, muy bien, la segunda pregunta siempre está relacionada con la mente cognitiva, pero en este caso yo le dije, ¿sabes cuándo te ocurre? Porque también está relacionado con la mente somática. Entra a un sitio, se relaciona con alguien y a lo mejor reacciona. Dice, no lo tengo claro. Yo, muy bien, pues vete para casa, mañana vienes. Y cuando descubras, ¿cuándo eso que tienes ahora? Me dijo, tengo un 5. ¿Se te dispara? Vienes y seguimos con las preguntas. Al día siguiente dice, ya sé dónde es y con quién es. Vale, muy bien, pues ya lo sabes. Ya ni siquiera le pregunté con quién era y dónde, porque eso ya es si la persona quiere indagar más en una sesión personal, ¿no? La siguiente pregunta fue relacionada con la mente cognitiva es, ¿qué te dices? ¿En qué pensamiento entras? ¿Qué escuchas que eso se dispara? La persona me dijo, hicimos ahí un pequeño trabajo de reencuadre lingüístico
Y la tercera está relacionada con la mente de campo. ¿Cuándo empezó esto? ¿Es una situación que ya has vivido? ¿A qué se parece? ¿A qué es similar? ¿Y qué tiene que ver esto con tu propósito? Eso ya no lo quiso trabajar allí. Pero curiosamente, el colirio, este cuarto colirio, a partir de este momento, de este segundo día de preguntas, empezó a funcionar. Y por último, en la ética. Tu ética, cómo tiene que estar cuando tú trabajas el bienestar o la salud de las personas. Nosotros no podemos asegurar curar a nadie, porque no curamos, no es nuestra función. Nuestra función es crear un espacio para que la persona conecte con información de su experiencia que le puede ser útil para encontrar recursos, para conectarse y alinearse con su propósito, con lo que está ocurriendo en ese momento. Y bueno, tampoco me quiero exceder mucho más, son 13 minutos lo que he hablado y luego si queréis me podéis preguntar muchísimas cosas porque desde esta perspectiva se pueden trabajar cosas tan interesantes como alergias alimentarias, que no quiere decir que lo vayamos a curar, sino, mi reloj acaba de tocar, sino que lo que vamos a hacer es ver por dónde podemos actuar para que la persona pueda ampliar, no solamente trabajar un aspecto, sino las tres mentes y ver allí dónde está ese punto inicial. Te recuerdo que eres un creador de espacios, una creadora de espacios donde la persona puede cambiar la estructura de su experiencia y encontrar recursos. Gracias por escucharme y gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias Maite, hermosa tu exposición. Después vamos a charlar, después nos van a haber preguntas del público, te vamos a hacer preguntas, muy ordenado como lo presentaste todo, lo cual sirve muchísimo para quienes, para todos los oyentes, para todo el público, como para también ir acomodando en sus mentes toda esta información que vos nos das. Gracias. Y ahora vamos a pasar a Carla Alfonso. Bienvenida, Carla, nuevamente. Gracias por estar. Gracias. Mucho gusto. Con Carla nos conocimos hace poco, pero son esas cosas que nos unen a todos y es como que ya nos conociéramos hace mucho tiempo porque compartimos este sentir por la programación neurolingüística y por indagar en el mundo interior. Y nos cuenta Carla que ella es trainer, máster en programación neurolingüística, Life Executive Coach, consultora en organizaciones públicas y privadas y se define como una entusiasta en el desarrollo humano y una incansable hormiga en su trabajo. Así que bueno, adelante con tu exposición y vamos a escucharte con mucha atención. Muchas gracias. Un placer y un honor estar aquí con ustedes. Me encanta este tema. Me ha cambiado muchísimo cuando lo conocí hace un poco más de 20 años. Yo no he conocido la PNL con una receta médica, pero yo he empezado mi carrera como periodista. Entonces, me ha, a partir de una cierta altura, yo sentía mucha desconexión con lo que estaba haciendo. Entonces me busqué mm, herramientas, formas de desarrollarme y de encontrar mi camino porque me sentía completamente fuera de mi agua. Era un pez fuera de agua. Entonces la conocí, me cambió muchísimo como persona en todas las áreas de mi vida y desde ese momento mi propósito profesional es difundirla lo más que yo puedo porque de verdad la siento como una herramienta, una metodología que nos aporta muchísimas ventajas y muchísimas aprendizajes que son muy profundos. Entonces es muy importante para el autoconocimiento y para el heteroconocimiento. Mi trabajo es mayoritariamente en organizaciones, con equipos, con líderes y la aplico en prácticamente todos mis cursos. Comunicación, feedback, aceptación del cambio, um, liderazgo, motivación, gestión emocional. Todo eso hay herramientas de la PNL que nosotros podemos aportar y que nosotros podemos aplicar y que traerán muchísimas ventajas a las personas que la practican. Me parece que es una metodología muy sencilla, pero muy profunda al mismo tiempo.
siendo una arte y una ciencia, una arte porque cada uno de nosotros la puede aplicar a su propia medida. Entonces es algo que cada uno de nosotros puede hacer de una manera muy personal. También es una ciencia porque va a buscar conceptos y metodologías a la cibernética, como dice Maite muy bien, a la terapia, a la hipnosis, a la psicología positiva. Entonces hay una sustentación práctica y teórica que nos aporta muchísimas ventajas. Mi trabajo es fundamentalmente, y voy a usar una palabra de Maite, es sintonizar las personas en los equipos, no en términos de salud física, pero en términos de salud emocional, de salud mental. Hay muchas organizaciones que están un poco enfermas, yo diría un poco enfermas. Las personas no sienten pertenecimiento, no están alineadas, su propósito no está alineado con el propósito de la organización, hay mucha insatisfacción, hay mucha instabilidad y mi trabajo es trabajar con los sistemas. Yo vengo también de las constelaciones organizacionales y familiares, entonces me importa muchísimo ver cómo podemos arreglar un poco, arreglar y sintonizar las personas dentro de un mismo sistema. La PNL nos ofrece muchísimas cosas que podemos aplicar diariamente. Desde luego los presupuestos. Maite ha referido a algunos. La intención positiva, el impacto de mi comunicación es el efecto que yo produzco y por ahí fuera, mi responsabilidad personal. Entonces, este tipo de cosas en una organización tiene muchísima importancia en términos de responsabilidad, autonomía, engagement. Uh, Trabajo muchísimo con la aplicación práctica de los presupuestos, también de los niveles neurológicos de DILTS porque estamos en un mundo en muy, muy rápida mudanza, cambio, y las camadas de interferencia en un sistema personal o colectivo que los niveles neurológicos explican y tornan muy claro, es algo que aporta mucho conocimiento, entendimiento, integración a las personas en las organizaciones. Para el liderazgo hay muchísimos temas que nosotros podemos utilizar. Desde luego, técnicas de feedback, la importancia del lenguaje verbal y no verbal, el impacto emocional que la lengua que nosotros producimos tiene en los otros. Hay alguien muy entusiástica. Entonces, los valores, la identidad, el propósito, los objetivos, todo esto son temas que son muy caros a las organizaciones y me encanta acompañar personas en procesos individuales o en procesos de training, en procesos de coaching o en procesos de formación, porque yo puedo ser el testimonio de las mudanzas, de los cambios, del desarrollo personal, pero también en los equipos. Es algo que nos trae muchísimas entendimiento, no sé muy bien cómo decirlo en español, pero entendimiento, integración, comprensión, pero a un nivel muy profundo. Entonces, poder difundirla y trabajar con las personas y ver que el conflicto entre personas con las técnicas del rapport bajan, que la motivación, porque las personas encuentran un propósito dentro de lo que les he pedido que hagan, un reinforcement, refuerzo, me parece que sí. Un refuerzo de la identidad y del propósito cuando haces algo que tiene que ver contigo, con tu esencia, con quien tú eres, en tu mejor versión. La calidad de la conexión entre personas, el rapport con nosotros. Maite ha hablado en ética. Hay una ética personal y una ética personal que tiene que mezclarse con la ética colectiva. No lo puedes hacer si no estás en rapport contigo. Entonces, ¿cuán fiel eres a tus principios de vida? ¿Cómo estás viviendo tu verdad? Y la PNL
muestra que es posible ser tú propio, en tu mejor versión, en diferentes contextos. No tienes que seguir la manada. Puedes ser tu propio, puedes expresar tus diferencias, puedes expresar tus especificidades. Por ejemplo, cuando hablamos de metaprogramas, los sistemas operativos mentales, que son extremadamente importantes en los equipos, para que un líder pueda colocar, según los talentos naturales, en las predisposiciones, en los patrones mentales, un colaborador, una persona en una posición, eh, permite que todo esto se encaje como un puzzle. Hay muchísimos temas. Yo soy verdaderamente apasionada por el tema, por la diversidad. Yo tengo el costumbre de comparar la PNL con un buffet de un hotel de seis o siete estrellas. Si te vas a un hotel de 7 estrellas, tienes de todo en el desayuno. Hay cosas que quieres comer, cosas que no has visto jamás y cosas que son muy apetecibles. Entonces, hay un buffet con inmensas cosas que puedes sacar, experimentar. Las vas a coger según tu propia naturaleza. Y eso es lo que me impacta muchísimo, porque poder ser auténtico, poder ser verdadero consigo propio, de prestar algo que impacta tu entorno, es algo que otras metodologías no me han enseñado. Entonces, podría hablar durante horas sobre el tema, pero dejaré mis minutos para las preguntas que me quieran hacer. Y sinceramente espero que la curiosidad de las personas que están en la audiencia, que no conocen muy bien aún esta área, la curiosidad, decía yo, se puede haber despertado, porque es verdaderamente maravilloso y es un placer ver que 50 años después, PNL está más ubicada en los diversos países que jamás. Para mí eso es muy gratificante. muchísimas gracias, Carla. Gracias por este tiempo y por todas estas explicaciones. Y aparte hay algunas cosas que se van uniendo y van apareciendo en común con los comentarios de Ujú, Maite. Entonces esto ujú, creo nos abarca a todos y en un rato vamos a estar conversando con el público. Los invito a que si tienen preguntas las vayan poniendo en el chat, así cuando finalizamos y comenzamos con el conversatorio, podemos ir leyéndolas y podemos ir respondiéndoles, ¿sí? Así lo hacemos de una manera fluida y podemos responder a todos sus inquietudes o vertir sus comentarios, que son muy ujú. bienvenidos. Bueno, y ahora Adrián Emmens. Adrián Emes, bienvenido Adrián. Debo decir, nosotros somos esposos, así que en este momento estamos en la misma casa, en lugares diferentes. Pero Qué bien. formalmente, bienvenido Adrián a este espacio. Adrián es, ¿qué tal? Adrián es médico cardiólogo, aparte es Master Trainer en programación neurolingüística, coach ontológico y también está formado en otras disciplinas para el bienestar como Psyche, Reiki. Es co-creador de PNL y Salud, Generando Salud y Generativamente. Y bueno, él nos contará. Adrián, adelante. Bueno, bueno, muchas gracias a todos en primer lugar, muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Es un placer poder estar compartiendo con ustedes esto que un poco traen nuestras colegas del otro lado del Atlántico, que tanto nos resuena estas historias de vida que acompañan a la PNL, estas historias de descubrimiento. Todos en algún momento la PNL nos entró por la ventana y algo hicimos con ella. Quiero compartir unas diapos para ilustrar esto un poco para nuestros amigos visuales. Eh, a ver, ven todos la presentación, siempre chequeamos. A ver, Ahí está, ahí se está ahí viendo. está. Y a ver, acá, a ver si me deja acá. Y, y ahí estamos. Bien, genial.
La idea es empezar un poco en este viaje de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Cada uno de nosotros está contando una experiencia, un viaje con la PNL. Y esto es un viaje de descubrimiento, un viaje personal que nos llevó a compartirlos. Nos enamoramos tanto de este viaje que lo compartimos con los demás y acá estamos contando cada uno de nosotros eso que hacemos y que tanto nos apasiona. Los comienzos. Como decía Maite que le llegó por una receta, o como Carla comenzó desde su otra profesión, desde su otra actividad, fue en un momento de zozobra personal, algunos conflictos que no me dejaban avanzar en mi vida, que quien en ese momento era mi novia y me acompañó y me acompaña todavía y me acompañará y somos compañeros de este viaje que va mucho más, obviamente, de la PNL y compartimos todo esto de la PNL en Junta, como decimos aquí. Me dijo, vi a una persona en la televisión que te puede ayudar, una persona magnética que puede ayudarte en esto que te está pasando a vos. Esa persona era Mariana Krem. Rápidamente fuimos al primer instituto, nos recibieron muy bien, muy cálidamente y comencé a tomar sesiones en ese momento con su esposo, Mauricio Krem. En 5 sesiones, rápidamente resolví mi conflicto. Logré destrabar ese conflicto y ahí comenzó esta historia, este viaje con la PNL. Luego nos recibimos, volvimos ya como médicos, Silvia también fue y recibió nada más y nada menos que el coacheo de Mariana Krem. eh, y decidimos en un momento, el mismo Mauricio Krem dijo, tienen que estudiar PNL ustedes. Y comenzamos a estudiar PNL. Lo que iban a hacer 4 meses, Silvia me alentó en ese momento, vamos más allá, teníamos hijos muy pequeños y teníamos la duda de hacerlo o no. Vamos hacia adelante y seguimos. Y 4 meses fueron años y años y años. Acá estamos compartiendo esto con ustedes. Y después de la PNL vinieron otras cosas porque la PNL es una puerta de entrada para un gran mundo de conocimientos, un gran mundo de descubrimientos. Y cuando empezamos a interactuar con otras personas de los mundos donde nos movíamos, otros grupos, el mundo de la PNL y el mundo de la medicina, en uno y otro mundo, a veces cuando contábamos las historias de uno y de otro mundo, nos sentíamos un poco como sapos de otro pozo, porque en un lado a veces se hablaba con cierto recelo del otro mundo. En el mundo de la medicina nos miraban como los ojitos de estos lemures, ¿y eso que hacen ustedes, PNL, qué? Y en el otro mundo decían la medicina con sus características y sus críticas de siempre. Entonces nosotros estábamos y nosotros practicamos la medicina en el día a día, la medicina tradicional, la medicina alopática. ¿Qué hacemos con todo esto? Y si la PNL tiene algo maravilloso es que es una metadisciplina aplicable a otras disciplinas que de alguna manera nos llega a nuestra vida mientras estamos haciendo otra cosa, como eso que decía Lennon, ¿no? Eso que nos pasa mientras estamos haciendo otra cosa, se nos mete la PNL por la ventana. Y buscamos cómo integrar la PNL a eso que hacemos y darle una nueva vida a la PNL y reforzar esto de que la PNL es una metadisciplina. Surgió una invitación a un simposio de médicos y sanadores que se hizo en la Facultad de Ciencias Económicas en el 2015 en Buenos Aires. Paradójicamente, para los que no conocen Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas está plaza por medio de la Facultad de Medicina. No se hizo en la Facultad de Medicina, se hizo en la Facultad de Ciencias Económicas. Allí, Francisco Barnosel, un catalán muy entusiasta que cultiva la medicina integrativa, reunió a médicos y sanadores y nos trajo esta palabra que plasma el título de su libro, que es Entre dos aguas. Uno a veces se siente entre dos aguas cuando busca integrar estos dos mundos. ¿Cómo hacemos para integrar la PNL al mundo de la salud? Ese pasó a ser un propósito para nosotros y allí surgió PNL y Salud, con la salud en el horizonte. No es una foto de la piedra, nuestra de la piedra, pero algún día vamos a ir a esa piedra porque realmente creo que representa y representó desde un primer momento algo muy resonante en nosotros. Cómo la PNL puede tender puentes entre estos dos mundos que nosotros considerábamos un poco alejados o disímiles. Y cómo podíamos llegar a este concepto que tenemos en el fondo, que es el de la medicina integrativa. La medicina integrativa no es un seleccionado, como decimos nosotros, de medicinas alternativas que se opone a la medicina alopática. Ser un médico integrativo no significa hacer todo lo contrario a la medicina tradicional y cuantas más cosas tengo, más fuerza tengo. Esto no es una lucha.
Esto no es una confrontación. Por eso no nos gusta hablar de medicinas alternativas, sino de medicinas complementarias. Todas son complementarias entre sí. A veces pasa, como decía Maslow, que cuando uno tiene una herramienta y se enamora mucho, tiende a ver y a tratar de solucionar todo con esa herramienta. La idea es encontrar nuevas herramientas y la PNL nos puede guiar como modeladora para encontrar herramientas, pero no utilizar una sola herramienta, porque si tu única herramienta es un martillo, tendemos a ver cada problema como si fuera un clavo y esto pasa a ser muchas veces así. Y no somos una sola dimensión, tanto si lo vemos solo en la dimensión física como en las dimensiones no físicas. La medicina debe ir a la complejidad del ser humano. Eso lo sabemos y es un término que se está usando mucho. La medicina basada en la complejidad, que no es ni más ni menos que reconocer la multidimensionalidad del ser que somos. Esto de tener una comprensión multidimensional. Ahora, aquí quiero hacer un parate con esto de la comprensión multidimensional. Si somos un cuerpo físico y cuerpos energéticos, tenemos también que intervenir en forma armónica y adecuada y lógica en cada uno de ellos. No buscar resolver problemas que son en el cuerpo físico y requieren una solución inmediata con soluciones que tal vez llevan mucho tiempo en niveles superiores. Todo debe actuar. Por ejemplo, si estamos tratando un infarto, yo lo que voy a hacer es una intervención para destapar su arteria y tratar a niveles superiores lo que lo llevó a la persona a ese momento y a esa situación para que no lo repita. A veces el error está en confundir los niveles en los cuales se aplican las intervenciones. Es ahí donde una comprensión global de la complejidad nos permite que todo funcione y que todo funcione integradamente. Ahora, ¿cómo encajan la PNL y la salud? ¿Cómo se dan la mano o las formas de hacerla encajar? También lo maravilloso que es el mapa, no es el territorio, y que acá cada una de las expositoras nos han contado sus mapas de aplicación de la PNL y es sumamente interesante como cada uno va encontrando esa forma de hacerlas interactuar. Y la resonancia hace que obviamente ponga una frase y traiga una frase que comentó Maite, de mente y cuerpo son parte de un mismo sistema cibernético, agreguémosle alma también, como ella muy bien propone, porque es uno de los presupuestos básicos de la PNL y esto ya nos dice que PNL y salud tienen mucho que ver, tienen mucho que hacer juntas. También que es un modelo de comunicación, ella decía todo es comunicación y de hecho la PNL nos proporciona un modelo de comunicación eficaz. También que la PNL es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva humana. Y esa experiencia subjetiva humana, ese darnos cuenta de que pensamos, de que sentimos, de que tomamos decisiones y actuamos, esa torta que nos hace tomar conciencia de quiénes estamos siendo, es fundamental porque es nuestro estado del ser, como dice Joe Dispenza. Ese estado del ser es el que determina no solo cómo se recablea nuestro cerebro, en esto que llamamos neuroplasticidad autodirigida, sino también en la química que generamos en nuestro cuerpo. Y recordemos, como dice Bruce Lipton, que la química de nuestro cuerpo es el medio exterior de nuestras células. Y nuestras células leen esa información y actúan en consecuencia. Sanan o enferman en función de la química y del ambiente que nosotros mismos les proporcionamos con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Es más, podemos apagar y prender genes en algo que llamamos la epigenética. Nuestros genes no son nuestro destino. Nosotros podemos prender y apagar nuestros genes y podemos cambiar, por lo tanto, nuestra salud. También la PNL es el modelado de la excelencia en esto de explorar cómo se vincula la PNL y la salud y como metadisciplina que es, debemos aplicarla también a la salud porque la salud se lo merece y también nos permite modelar un montón de otras disciplinas y darle nuestro toque peneliano para aplicarlas con nuestros conocimientos y potencia realmente muchas otras disciplinas. Ahora, ¿cómo aplicar esto de la PNL? El contexto, el dónde, el cuándo, el cómo, el con quiénes. Cada uno tiene su forma de aplicarlo, ya sea en la consulta individual, en grupos. Nosotros como somos médicos y trabajamos como médicos, encontramos un lugar muy propicio para aplicarla, además de que hacemos cursos y talleres y buscamos diferentes momentos y ámbitos de aplicación. Esa fue la pregunta, ¿cómo hacemos para aplicar esta PNL en un entorno de salud tan complicada, donde los tiempos son reducidos, las agendas son saturadas, los recursos limitados? Muchas veces hay desigualdad y mucha presión y mucho estrés por parte del médico. ¿Cómo le digo yo a un profesional de la salud que en los 15 minutos de la consulta aplique PNL? Y ahí es donde surge esto de
comenzar a generar en los médicos una actitud que primero enseñarles que la PNL los va a ayudar a ellos mismos. A nuestros colegas, la PNL va a ayudar a cuidar al que cuida, porque somos como Quirón, sanadores heridos. De alguna manera buscamos hacer lo que hacemos y sanar a los demás para sanar nuestra propia herida. Entonces, curar al que cuida como el que en un accidente se pone primero la mascarilla en un avión para poder ayudar a los demás, cuidarnos a nosotros mismos como profesionales. También poder acompañar a aquellos que acompañan, porque muchas veces no solamente requiere atención la persona que tiene el problema, sino también aquellos que acompañan a otros en el proceso de sanar. ¿Y cómo comunicarlo a los demás? Y ahí surgieron diferentes maneras. ¿Cómo comunicar a nuestros colegas en un entorno donde la PNL muchas veces es vista como una pseudociencia o una amenaza y no encaja con el formato clásico en el cual aprendimos la medicina, en el caso de los médicos? Y ahí comenzamos como si fuera una especie de caballo de Troya a través de una palabra que encaja bien en cualquier mundo corporativo, que es la comunicación y el liderazgo. La comunicación y el liderazgo pueden ser una buena puerta de entrada para comenzar a enseñarle toda esta serie de herramientas a grupos que tal vez no compran todas esas otras herramientas tan poderosas que nosotros conocemos de la PNL y que incluso la superan. Entonces comenzamos de a poco con la ayuda del apadrinamiento de un médico de la Sociedad Argentina de Medicina, de la comisión directiva, y fue presidente de la Sociedad Argentina de Medicina, que nos hizo el contacto y tímidamente empezamos a hablar de PNL en los congresos de la Sociedad Argentina de Medicina, nos dieron un espacio cada vez mayor, llegamos a tener 2 horas, 2 horas y media en pleno congreso para contar todas estas cosas que nosotros queríamos comunicar a los profesionales y hasta participar en la Escuela de Formación de Jóvenes Líderes Residentes, que forma a jefes de residentes para a su vez formar a residentes. E incluso nos dieron la posibilidad de poner un curso online de 8 semanas de comunicación con herramientas de la programación neurolingüística para profesionales de la salud, patrocinado por la Sociedad Argentina de Medicina. Acá ven algunas fotos de médicos que no estaban acostumbrados a hacer esto, los hicimos poner de pie e hicimos hacer cosas realmente maravillosas donde trabajamos hasta a nivel energético, cosas que hubiera sido realmente impensable un tiempo atrás, ¿no? Y también obviamente surgió esto que viene ocurriendo paralelamente, que es el interés por ayudar a las personas a que puedan aplicar estas herramientas para su vida personal, su cambio personal. Y surgió Penel y Salud. Penel y Salud como una diplomatura que en este momento estamos dando online y que tiene también una columna vertebral muy similar a lo que planteaba Maite Galeana de las 3 mentes, cognitiva, somática y de campo, para poder alinear toda la serie de herramientas y también la experiencia subjetiva para organizar lo que son los operadores neurolingüísticos, o sea, las herramientas que tenemos en la PNL para poder transformar nuestra realidad subjetiva y por lo tanto poder transformar nuestra salud. Y también surgió en la pandemia algo que nos conectó con la gente en un momento de gran tensión emocional. Surgió Generando Salud, con ciclos de charlas de cada 15 días a un mes, donde planteamos situaciones o problemáticas emocionales emergentes para ese momento. Acá tiene un ejemplo de una propaganda. El 11 de junio dimos la pandemia y la angustia y reencuadramos algunos términos, por ejemplo, como el contagio, herramientas para que sintamos y contagiemos armonía. En un momento donde se contagiaba el COVID, lo reencuadramos a través del contagio de la armonía. Creo que esto fue rápidamente muy bien aceptado, tuvimos mucho éxito y surgió esta otra propuesta y esta otra manera de poder regalar esto que tanto nos gusta y poder compartirla con los demás. Hay miles de maneras de compartir esto de la PNL y queríamos traer y dejar para las preguntas. Hay muchas cosas que contar en el consultorio que podemos ampliar después. Abuelo de pájaro, les quería comentar un poco por qué lado íbamos con nuestra propuesta. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Adrián. Y cuando te escuchaba decía, qué hermoso, porque bueno, porque puedo sentirme parte de todo esto que vos estás contando. He sido parte y seguiremos siendo parte. Y esto de integrar la programación neurolingüística a la salud como una herramienta más, uno de tantos recursos que podemos ofrecer al ser humano. Bueno, y ahora me toca a mí. ¿Quién soy yo? Soy Silvia Noemí Ojenberg, soy médica clínica, médica de familia,
Master Trainer en Programación Neurolingüística, coach ontológico, profesora de mindfulness y formada en otras disciplinas para el bienestar, psicodrama, terapia con objetos intermediarios, Psyche y también Reiki, que hoy justo les voy a contar algo de eso que pasó en el hospital. Y ahora sí, voy a comenzar, voy a poner también mi cronómetro. Primero voy a compartir, disculpen un momento, que en esto no soy muy veloz. Aquí, aquí. Díganme si se ve bien. Perfecto, lo logré, porque esta no es la parte que es mi fuerte. Así que bueno, vamos a comenzar. Y hay equipo, y de eso se trata el encuentro de hoy, por lo menos lo que voy a aportar en el día de hoy. Porque yo quiero mostrar el desafío que es aplicar la programación neurolingüística en un medio hospitalario. Yo me desempeño por las mañanas como médica clínica y médica de familia, soy médica de planta en un área de internación de un hospital privado y trabajamos con pacientes de mediana complejidad a alta complejidad en el área donde yo me encuentro. Todos los días recibimos urgencias, emergencias, situaciones de descompensación y no solo atendemos al paciente y a la familia. Pero esto no se puede hacer por individualidades. Somos un equipo, somos una red. Y ahí traigo el primer término de la programación neurolingüística, que es la colaboración generativa donde el todo es más que la suma de las partes. Sin los enfermeros, sin los kinesiólogos, sin los administrativos, sin los técnicos de las distintas áreas, nuestra labor como médicos no sería posible, porque somos un equipo. Hoy voy a contarles distintos casos y quiero comentar que en todos los casos en que se ve la cara de los pacientes y cuento sus historias, he sido autorizada por ellos formalmente para hacerlo. Es más, querían estar, porque me decían, Silvia, si hay algo en que lo que muestres de mí puede ser de utilidad, bienvenido sea. Y aquí está la primera historia. Esta historia tiene aproximadamente 26 años. Ella es Jessica de la provincia de Entre Ríos. Jessica a sus 17 años fue arrollada por un colectivo, le pasó por encima y le salvan la vida en Entre Ríos y posteriormente yo aquí en Buenos Aires la recibo en un hospital de mayor complejidad para continuar con su atención. Una de las cosas que me tocaba hacer con Jessica era hacerle curaciones todos los días. Todos los días le tenía que hacer curaciones como si fuera un pantalón bermuda entre la cintura y las rodillas, donde había perdido piel, masa muscular. Cada vez que yo le tocaba la piel a Jessica, cada vez que le hacía la curación, por delicada que yo procurara hacer, Jessica comenzaba a gritar, lloraba, me pegaba. Hasta que un día descubrí, y aquí va otro término de la programación neurolingüística, que mi mano era el equivalente complejo del peso del colectivo sobre ella. Entonces hubo que cambiar la estrategia, porque con esta niña nosotros teníamos muchos proyectos, porque ella arquetípicamente es una Atenea, es una luchadora, como verán, es una Afrodita y puedo pasar de estar enferma a ser esta bellísima mujer que siempre lo fue, pero a mostrar toda su belleza y su esplendor, a pesar de tener sonda vesical, colostomía, implante coclear por haber quedado hipoacúsica por los antibióticos, y tener a esta bella niña, Camilú, la niña arcoíris, estado presente, estado deseado, que tuvimos que trabajar. Entonces, ¿cómo hacíamos para curar a Jessica sin que Jessica se desesperara? Y ahí descubrí una estrategia. Y en ese momento yo conocía la programación neurolingüística, pero no tenía hace 26 años la formación y la experiencia que ahora. Y como donde va el foco va la energía, pensé en contarle una historia. Una historia que la lleve por un camino diferente, una historia que la lleve de viaje, que la ayuda a entrar en trance. Y entonces, ¿qué elegí? Elegí personajes que para ella eran muy simbólicos de su infancia, la alegría, la dulzura, el quiero más, ¿no? Endorfinas y dopamina. Quiero ver más los personajes de Super Hijitus. Y entonces aparecieron en la habitación cosas como Profesor Neuros, camine para la comisaría de Zacatau. Papucho querido, ¡Uaki, hijo mío! Y mientras iba haciendo esas curaciones y se secaban las lágrimas de la enfermera, de la mamá de Jessica, y las mías también que iban por dentro, todos íbamos poniendo el foco en una mejor energía, en endorfinas. Y así es Jessica, la mujer que ustedes acaban de ver, la bella mujer y mamá
que ven hoy y que sigue adelante, estando en diálisis y continúa. Han pasado 26 años y vamos por más. Y ahora vamos por otra historia, la historia de Gonzi. La historia de Gonzi es singular. Gonzi tenía una leucemia también con 17 años y había algo que a mí me impactaba muchísimo y que tenía tatuajes con pinches en todo el cuerpo y aparte de esos tatuajes, las remeras que usaban también tenían cactus, tenían pinches. Entonces un día le pregunté si le gustaban los cactus. Me dijo que sí. Yo sabía que él estaba distanciado de su papá. Y como saben ustedes, las enfermedades son mensajeras, lo decía Maite antes. La leucemia, enfermedad de la sangre, compartimos la misma sangre, identidad. ¿Qué estaba pasando en este niño? Entonces compré a Paul, ustedes lo ven a Paul ahí, y a este pacientito internado le llevé a Paul el cactus y le conté la historia de Paul, porque le conté que Paul no desarrolló espinas para pinchar a nadie, las hizo para sobrevivir a climas sumamente adversos y que por lo tanto las personas a veces también desarrollamos espinas y a veces esas espinas son a través de la enfermedad, son una forma de manifestarnos y seguir adelante con todo eso que nos pasa. Y también le conté que Paul iría dando hijitos y que él iría viendo los hijitos de Paul a medida que pase el tiempo y un día él vendría con su novia, esposa después, y me diría, doctora Hohenberg, ¿es usted? Quiero presentarle a mi esposa y a mis hijos. Entonces lo hice viajar en el tiempo, de un estado presente a un estado deseado, aparte que él había tenido problemas de discriminación por su color de piel, por su enfermedad. Entonces lo hice pensar que un futuro mejor era posible. Bueno, Gonzi está trasplantado y acá está la foto de todos nosotros mandándole un video cantándole Nosotros somos los campeones de Queen, We are the champions, felicitándolo porque estaba trasplantado. Como ven, la metáfora que he utilizado en este caso, así como la música, así como pasar de estado presente a estado deseado, nos permitieron desarrollar una vida mejor y ahora es un paciente joven, trasplantado, vital y que sigue adelante. Y hay otras metáforas, por ejemplo la de un paciente que tenía problemas en la columna, no sentía bien sus piernas, no tenía fuerza, tenía mucho dolor, paciente joven, llegó a 8 ampollas de morfina y él era mecánico. Entonces cada mañana, a pesar del dolor, yo le contaba las historias de cómo lo íbamos a atender, de cómo era lo que íbamos a hacer para sanarlo desde el punto de vista médico, así como también por qué él sentía lo que sentía. Y lo estuvimos trabajando y hacíamos la equivalencia con su auto, como él trabajaba como mecánico. Entonces, a pesar del dolor, en medio de la mañana, cuando yo le explicaba lo que ocurría, cuando él le encontraba sentido, sonreía, sonreía y su umbral doloroso subía, es decir, le dolía menos. ¿Por qué? Porque estaba más tranquilo, porque yo había ingresado a su mapa. Así como ingresamos también al mapa de una monjita que tenía deterioro cognitivo, tenía Alzheimer y no podía cumplir con con los propósitos, con las propuestas médicas o de enfermería. Entonces un día, por error en medio de su Alzheimer, confundió al médico residente que la atendía, que iba conmigo, con un sacerdote. Entonces, porque el nuestro es un hospital confesional, entonces le dijo, padre, con lo cual yo agarré esa oportunidad y le digo, padre Diego, por favor, explíquele a la hermana lo importante que es que esté cumpliendo estos tratamientos. Entonces, el médico, ya que ella lo confundió con un sacerdote, hizo las veces de sacerdote, pudo entrar en el mapa de la hermana y por lo tanto ella cumplir con las terapias que eran necesarias para poder curarse y después poder externarla y así fue, afortunadamente. Y nosotros podemos pasar de time moving a ego moving, que el tiempo venga a nosotros, que las cosas vengan a nosotros o nosotros ir hacia ellas. Y de esto tengo un ejemplo. Y ese ejemplo es mi querido Marky. Querido Marky, que él tuvo cáncer gástrico. Él tuvo cáncer gástrico, fue operado, hizo quimioterapia, pero el cáncer volvió. Y llegó al hospital con mucha distensión abdominal, sin poder comer, sin poder tomar, muy dolorido. Tuvimos que operarlo y al operarlo estuvo mucho tiempo en terapia intensiva, obviamente que con todas las dificultades para la alimentación, porque hubo que sacarle lo que restaba de su estómago y hacer toda una conexión con su intestino, dificultaba su nutrición y su alimentación. Pero mientras íbamos trabajando en esto, él que es un guerrero arquetípicamente, él quería seguir hacia adelante. Ahí vamos, con el ego moving. Y entonces un día le pregunté, ¿a dónde quiere usted ir cuando salga de esta cama?
a la costa amalfitana. Vino inmediatamente la kinesióloga, pusimos el andador y comencé a cantar, le dije, ¿qué le gusta que le cante? Y salió Joan Manuel Serrat. Y caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Y comenzó a caminar y comenzó a comer porque él tenía, como decían mis compañeras, un propósito. Y un día caminó mucho más de lo que esperábamos. Y esto fue lo que pasó. Ay, y como ustedes verán, este es un hombre que le han sacado el estómago, este es un hombre que el cáncer gástrico ha vuelto. Y fíjense ustedes las endorfinas, lo que pueden hacer, el trabajo en red, lo que pueden generar en un ser humano. Y ahora vamos a ir cómo hablamos, porque cómo hablamos cuando hablamos con nuestros pacientes, cómo hablamos cuando hablamos de cáncer y hablamos de quimioterapia. Entonces muchas veces se usan términos bélicos como vamos a destruir, vamos a matar a las células, pero el campo de batalla es el cuerpo del paciente. Entonces, ¿qué tal si hablamos con esta metáfora de las vaquitas que comen el pasto viejo para que pasto nuevo crezca? ¿O qué tal si decimos vamos a borrar, vamos a disolver, vamos a soltar, vamos a eliminar? Porque el lenguaje, recordemos, crea realidades. Entonces el estado del paciente es muy diferente de acuerdo a cómo nosotros le comuniquemos y desde qué lugar le comuniquemos lo que le contamos. Y acá está otra paciente que cuando se enteró que yo iba a estar acá me dijo, yo quiero aparecer también. Y en el caso de ella, como en otros pacientes, que en nuestro hospital tenemos jardines también y hay pacientes que los podemos trasladar, ella también es una paciente que en este momento es una paciente joven que padece cáncer, la están operando hoy a la tarde justamente y le deseo lo mejor. Hay tantas maneras de generar endorfinas y, por ejemplo, el contacto, aún en un hospital, con nuestros animales, con nuestros seres amados, como hablábamos hoy antes de empezar, con nuestra familia canina, felina, etcétera, además de nuestra amada familia. Y hay casos en que, bueno, uno entra a la habitación y como el 93% de la comunicación es no verbal, hay algo que uno ve que no le cierra. Era una paciente joven con un gran dolor abdominal. Los estudios realmente eran desalentadores. Estábamos sumamente preocupados. Hasta pensábamos en una patología oncológica. Un día cuando llegué a la habitación vi algo muy extraño. La mamá a los pies de la cama y la paciente muy dolorida. ¿Qué pasaba que esa mamá no le estaba dando la mano a su hija? ¿Qué pasaba que no la estaba acariciando? Esa mamá era la misma que le había presionado a que siguiera la profesión que no quería y a que trabajara de lo que no quería. Advirtiendo esto y por la galería, como quien diría, le dije, mira, a veces el cuerpo habla. A mí me ha pasado que mi cuerpo habla y me pasa. Y por eso estudié otras cosas y le conté lo que yo hacía y me dijo, por favor, hace algo de eso que vos haces. Me acerqué y le hice Reiki. Una vez que le hice Reiki, me retiré de la habitación. A la mañana siguiente la paciente ya no tenía más síntomas. Y no solo no tenía más síntomas, al mes, cuando le hicimos los estudios de control, no había más nada, no había ningún problema más. Cómo el cuerpo habla, cómo tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. Y en esto de observar, como los ojos son las ventanas del alma, recuerdo un paciente, POC, reagudizado, que el primer día que lo veo le digo a mi residente, mira, con este paciente hay que estar atento, porque este señor tiene un tema emocional. Pasaron los días, se fue reponiendo del EPOC y no pude evitar decirle, ¿qué le pasa a usted? Porque su mirada me dice otra cosa. Y me dice, es que el día que me interné, hacía un año que había fallecido mi esposa. Un duelo. Y el pulmón, símbolo de la tristeza, órgano de foco de la tristeza. Y cerrando ya, una paciente de 93 años con una patología oncohematológica. Y un día me dice, hacelo por mí, luchemos juntas. ¿Y qué es hacer todo? Porque cuando me dijo, hacé todo por mí, luchemos juntas. Ahí, con el metamodelo del lenguaje, dije para mis adentros, ¿qué es todo? Porque si como médica digo todo, todo es quimio. Quimio para morir haciendo quimioterapia y con sus complicaciones en la terapia intensiva de un hospital, de ninguna manera. Y reencuadramos juntas. Y reencuadrando le dije que hacer todo era poder volver a casa
estar en su jardín, con sus pájaros, con sus plantas, recibiendo los terpenos que nos permite inhalar la naturaleza y con eso sintiéndose mejor y disfrutando del día a día y no terminando sus días con las complicaciones de un tratamiento a los 92 años en una sala de hospital. Y aquí, con una de mis médicas residentes, un día llegamos y qué importantes son los sistemas representacionales, porque hubo un paciente que nos dijo, ay, qué oscuras que están vestidas, porque estábamos vestidas con unos delantales negros en la pandemia. El día siguiente nos pusimos unos delantales naranjas y nos dibujamos una flor que nos pusimos en el ojal. Y el paciente nos dijo, hoy sí que están lindas. Y por último, mi amigo, ¿por qué no engraso los ejes? Le canto todos los días cuando atraviesa el pasillo para ir a quimioterapia y él cada día va con menos ayuda. Ahora ni siquiera requiere del bastón. Bueno, muchas gracias por este tiempo que me han dispensado y ahora sí, cuando ustedes quieran, vamos a abrir para conversar, para recibir las preguntas del público. Voy a tratar de sacar, que en esto, como les digo, no soy muy presta. Voy a sacar si no voy a pedir ayuda. A ver, perdón, ¿eh? Stop share. Ujú. Share, acá está share, acá, pero no, no lo tengo el stop share. Discúlpenme un momento, ¿eh? En el menú del Zoom, Arriba en el Silvia. medio. Ah, sí, muchas gracias. Ahí está. Bueno. Muy bien. Bueno, y ahora tenemos preguntas del público y algunas preguntas que les vamos a hacer a los oradores. Vamos a comenzar entonces, si les parece, leyendo las preguntas del público que nos han estado oyendo todo este tiempo tan respetuosamente y después nos avisan, levanta la mano el público si quiere agregar algo a lo que vamos a responder. A ver. A ver. New chat. A ver, Silvia, ¿dónde está? New message. Acá. A ver los mensajes. Le damos la bienvenida. A ver, no sé si Gachi, vos podés leerlas de ahí porque yo no puedo leer las preguntas de Sí, acá. sí, las puedo leer. Te agradezco. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar. Susana le pregunta a Carla, de esto le gustó mucho esto de no seguir con la manada, ¿no? Como una apreciación particular. ¿Cómo es esto de no seguir a la manada en el área salud y en el área personal, Carla? Bueno, en el área salud tengo especialistas aquí, en esta pantalla. En el desarrollo personal, no seguir con la manada, para mí significa que tienes el coraje de afirmarte como persona, afirmarte como entidad que tiene Mm, sus particularidades, sus características que son muy propias. Y en el mundo del trabajo, a veces eso es difícil. Entonces, las personas que se conocen mejor y que son capaces de establecer conexiones con los otros, mismo habiendo diferencias, pueden tener una vida mucho más gratificante y resultados mucho mejor. Porque es muy fácil seguir con la manada y no hacer líos, no traer quilombos para nosotros, pero tener la calidad interna de saber quiénes somos y lo que queremos hacer durante nuestro viaje en la vida, eso sí me parece magnífico y me parece maravilloso. Y todos los años lo puedo este, ver en mis clientes porque hay me falta la palabra en castellano, hay un aporte personal que tiene mucho que ver con el coraje y con la autenticidad, la congruencia. Para mí, PNL es congruencia. Muchísimas gracias, Carla. Silvia, acá hay una pregunta para Maite. Le Y yo ya lo preguntan sobre otras, si hay otras
técnicas, además de la PNL, que utilizas cuando haces tu desarrollo con los pacientes y los clientes? Y la mayoría de las técnicas que utilizo son basadas en la PNL. Puede ser que no sean las tradicionales, pero utilizo muchísimo los movimientos oculares que he aprendido con Coaching Wing Wave y con Christian Hanitz, de una forma diferente los dos y tal, pero en el fondo utilizo el test de Omura para detectar si hay congruencias o incongruencias. Eh, y también utilizo Perfil Lab, no sé si lo conocéis, que es como una forma muy concreta de utilizar los metaprogramas, sobre todo en tema de salud, cuando alguien quiere un objetivo y lo hace una vez y otra vez y otra vez, no lo está consiguiendo. Me gusta pasarle el Perfil Lab para ver sus metaprogramas que está poniendo ahí, que hay alguno que no está, y poder hacer un cambio de metaprograma para que pueda activarse. En el fondo, todo es PNL. También utilizo, que me lo he apuntado por ahí para que no se me olvide nada, o sea, mente holográfica, campos mórficos y mente de campo. Porque todo esto lo que hacemos es, pues, yo lo que hago es situar a la persona para que recoloque todo eso en su campo especial y lo ponga de una forma que le sea más útil. Pues ahí digo, vuelve a ser PNL. Y utilizo cosas que, digamos, que aplico del aprendizaje de utilizar todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo las creencias, una forma de desactivar creencias muy particular, muy mía, que es trabajarlas como si fueran una adicción. Entonces tengo un protocolo para trabajar adicciones y las creencias las trabajo con una adicción, porque si no, muchas veces somos muy adictos a nuestras creencias y además está bien que seamos, ¿no? Porque así nos sirven de sostén, pero cuando ya no nos sirven, pues lo que hay que hacer es desactivar no la creencia, curiosamente, sino los valores que hemos puesto en esa creencia. Entonces tengo todo un protocolo de desactivación de los valores que nos puesto en la creencia, adquirirlos, luego con mente holística se los pongo desde el momento que aquello se inició, bueno, es todo muy divertido. Y todo esto lo hago, digamos, en formato presencial, pero y cuando trabajo en formato online, ya llevo 7 años que he hecho una especie de cuadro especial para detectar, pues, emociones, para detectar valores, para detectar una serie de cosas, y lo testo con péndulo. O sea, yo desde aquí funciona a la perfección, lo aprendí con un compañero mío, mientras él hacía sesiones personales con alguien, yo iba testando con el péndulo para ver si era verdad aquello que estaba ocurriendo al mismo tiempo. Eso las primeras veces. Y la verdad es que es alucinante. Entonces, bueno, pues es todo basado en la PNL, o cosas que han surgido de la PNL para poder la persona, pues, encuentre su alineación, sus recursos, metáforas, como dice Silvia, que cuando ha habido yo acompañado en algunos procesos de cáncer y ha sido una pasada, lo de las vaquitas, como me decían, y algunas cosas más interesantes que les ayudan muchísimo a las personas a estar en esa situación, o sea, teniendo la sensación de que el camino sigue. Como decía, me ha encantado lo de Silvia y lo de Emes, porque estamos o sea, habíamos hablado una vez, pero no tanto, y veo que estamos muy alineados en estas cosas y bueno, pues espero que te sirva, Rocío. ¿Alguna vez veo que por ahí pones tapping de Whitstone? A algunas personas les he enseñado tapping para que ellas mismas se autotapen en situaciones determinadas, ¿no?, de estrés. Pero bueno, hay todo eso. Espero que te sirva un poco. Ahí ya pude leer, Gachi. Muchas gracias, muchas gracias. Justo ya pude abrirlo. Gracias, gracias, muy interesante y qué lindo que estemos alineados, ¿no? Y acá nos Mm. piden, Martín nos pide recomendaciones sobre dinámicas o ejercicios para integrar y conectar con la identidad del ser. Venga, empezáis vosotros. Una, un- Una de las cosas en esto de la identidad, ¿no? Una pequeña anécdota y después una recomendación, si te puede servir, hay una historia de un registro que se hizo en el Hospital Argerich de pacientes que habían tenido un infarto. Y en ese registro habían hecho registros grabados de historias en los días previos al infarto. Muchos de los pacientes contaban que habían sufrido una herida narcisista previa al evento. Tenían un gran poder o una posición de dominante en sus empresas y habían sido despedidos y luego, por ejemplo, en el caso particular de un padre que iba caminando con su hijo, lo habían despedido los días previos, pide un choripán, un chorizo en pan acá, muy típico de nuestro país, en una plaza, y tenía una mosquita
y él pide que se lo cambien y no lo escuchan, porque es una persona más, no le dan bolilla, como solemos decir nosotros, no le dan curso a su reclamo. Y rápidamente en horas posteriores comienza hace un infarto. A veces nosotros estamos asociados o identificados en esto de la pirámide de Diels, del modelo que nos plantea con los niveles neurológicos, y ahí voy al modelo. Estamos muy identificados con algunos de estos modelos y cuando nos preguntan quiénes somos, nos definimos por nuestro entorno, por las cosas que tenemos, por las cosas que hacemos, por nuestra profesión, por las conductas, nos definimos por las cosas que sabemos hacer o por esas cosas que creemos fuertemente que somos. Entonces, todos estos niveles inferiores nos definen más allá de la identidad. Y acá hay algo por la cual siempre me resonó esta idea de Diels de hacerlo como una doble pirámide. Hacia abajo los primeros 5 niveles y hacia arriba el sexto nivel que se abre hacia el campo. Y la identidad en ese punto de inflexión. Nosotros asociamos la identidad con todo eso que creemos que somos, que hacemos, que tenemos y solemos asociarnos a todo eso. Y acá se nombró una palabra que es el propósito. Esto que Dills nos plantea de que es el propósito que tiene que ver más con el sexto nivel, con el campo que se abre hacia arriba. Mm. Entonces, realmente la persona, poner la pirámide de Diels rápidamente nos conecta con esto de con qué me estoy asociando, a qué nivel, porque muchas de estas cosas yo no soy ni lo que creo que soy, ni lo que tengo, ni lo que hago. Todo eso me define en el día a día y es precisamente lo que permite cambiarme en el día a día de este estar siendo con lo que puedo llegar a ser. Entonces, creo que hay un modelo de la PNL que nos permite rápidamente mapear, sería la palabra, lo que esa persona nos está trayendo y traer a esa persona para conectar con esa experiencia subjetiva de quién está haciendo y darse cuenta que todo eso es muy efímero. Porque muchas veces esto nos enferma, es lo que decía antes. Esa experiencia subjetiva nos hace que la química de nuestro cuerpo nos enferme. Así que si algo te sirve de aporte, creo que eso es poder conectar con estos niveles y darse cuenta que la pirámide se abre hacia arriba y que la identidad es eso que nos involucra como nuestro propósito en un sistema mayor. Gracias, Adrián, muchas gracias. Pensaba también para aportar un ejercicio que a mí me gusta mucho, trabajando con el cuerpo físico, mental y emocional, y lo que llamamos metafóricamente como la llama violeta, la llama transmutadora. Como hablábamos antes, no hablamos de destruir, no hablamos de romper, no hablamos de quemar, porque la llama violeta no quema, sino que transmuta, como sabemos, el color violeta, e ir entregando cualquiera de las molestias, haciendo un mapeo del cuerpo físico y entregarle todas las molestias que hay en el cuerpo físico a la llama violeta, recordando que el cuerpo físico, como les contaba antes en la exposición, es la manifestación de nuestros pensamientos y de nuestras emociones y muchas veces de aquellos que no hemos procesado de manera adecuada. No nacemos con un librito de cómo procesar. Muchas veces vivimos en piloto automático y apagamos la alarma y después el cuerpo nos muestra una alarma mayor. Soltar todo eso en la llama violeta, hacer lo mismo con el cuerpo emocional, todas aquellas emociones que sentimos en lo cotidiano que nos perturban, que nos afectan, soltarlas, y lo mismo con los pensamientos, con las ideas rumiantes, con los virus mentales del cuerpo mental. Una vez hecho esto, como en la naturaleza, por ley propia de la naturaleza, todo espacio que queda se ocupa con algo. Esto lo vemos en la vereda cuando falta una baldosa, que inmediatamente se ponen colillas de cigarrillos, papelitos, o sea, algo lo ocupa. Pero tenemos que ver muy bien con qué lo queremos ocupar. Entonces, todos esos espacios que han quedado, primero en el cuerpo físico, lo vamos trabajando y vamos trabajando desde los sistemas representacionales y ¿qué sensación tiene eso que lo va a ocupar? A veces puede ser una flor, puede ser un elemento, pero otras veces puede ser algo que tenga que ver con lo kinestésico, qué textura, qué peso, qué aroma, qué color, si tiene algún sonido, y voy ocupando esos espacios del cuerpo físico que antes estaban enfermos con esos elementos, poniéndole las características que son ecológicas para mí. Lo mismo ocurre con el cuerpo emocional. ¿Qué nuevas emociones puedo invitar y qué emociones puedo estar atravesando? Porque las emociones, la palabra emoción viene de emotion, energía en movimiento. Entonces, ¿qué emociones puedo colocar ahora donde antes había emociones que me perturbaban, que generaban angustia, que generaban tristeza? Y posteriormente, en cuanto a mis pensamientos. ¿Qué nuevos pensamientos puedo evocar? Recordando siempre las condiciones de la buena forma, en positivo, en presente, si es posible en gerundio, que dependa de mí,
siendo sintético, específico, no más de 7 palabras. Entonces, toda esta manera de manifestar los tres cuerpos creo que nos ayuda mucho a integrar el ser que estamos siendo y a renovarlo. Adrián hablaba de la epigenética, que es la manifestación de nuestros genes de acuerdo a nuestro medio ambiente, interno y externo. Acá, entonces, en este ejercicio estamos trabajando con nuestro propio medio ambiente y con la energía que nosotros proyectamos en red. Así que bueno, también espero haber sumado a esta inquietud. Me encanta, gracias, está súper bien. Yo también quiero sumar un poquito una perspectiva de la identidad. Y yo, por ejemplo, cuando trabajo, pues para culminar, muchas veces trabajo la identidad, porque la persona cuando viene, la sensación de ella, pues no sabemos dónde está, ¿no? Entonces la pregunta siempre es esta: ¿dónde está la sensación de ti? La sensación, no dónde te ves, sino la sensación. Si está descolocada, o sea, si está fuera del cuerpo, si está descentrada y tal, pues con recursos se le hace que la persona que se centre donde para ella estaría bien esa sensación, y luego se trabaja dónde está lo que ves de ti, o sea, que eso suele estar fuera, y se produce una conexión. Otra forma de trabajarla, cuando estoy trabajando, por ejemplo, pues, yo que sé, adicción al tabaco, como hoy. Hoy voy a hacer este ejercicio precisamente porque hay una persona que hemos estado trabajando el tema y hoy vamos a cerrar. Entonces, es primero trabajar la sensación de ella, dónde está ahora y cómo reforzarla, su visión de ella del pasado y del futuro, y hacer un corte de dependencias con el pasado para pasar primero todas las cosas del pasado buenas y maravillosas y todo el aprendizaje y todo lo que tiene que consolidar, y unirse a ese yo del futuro con todos los recursos. Entonces, desde su sensación y su visión, ahí hay mucho poder. O sea, conectar con esos valores para que la sensación de uno exista, y además exista desde la sensación. Bueno, espero haber aportado ahí un poquito más, porque es que me está encantando toda esta mesa con todo lo que estáis aportando. Yo me he apuntado aquí ya un montón de cosas. Hay, hay una cosa Bueno, para completar. Sí, sí. no, 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 por favor. Una cosita para completar mi idea anterior que a veces sirve para que la persona pueda eh, eh, quede, digamos, en un estado donde haga un passing en ese momento con una metáfora, que es la historia de la barca de Teseo, que es la historia en la mitología griega donde Teseo, hijo de Egeo, en ese momento rey de Atenas, viaja y vence en la isla de Creta al Minotauro. Y cuando vuelve en su barca con 300 remeros, esa barca victorioso, vuelve Teseo y esa barca se expone durante muchos años, décadas, en una plaza en Atenas. Ahora esa barca se fue deteriorando con el tiempo y se le fueron cambiando las maderas, se le fueron cambiando los remos. Y en un momento esa barca ya prácticamente no era la barca que fue inicialmente, porque sus materiales eran totalmente nuevos. Sin embargo, seguía siendo la barca de Teseo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu identidad? ¿Tu identidad es tu identidad contingente o tu identidad trascendente? Por eso digo que el punto de inflexión de la pirámide de Diels, de la parte superior de la pirámide de abajo y la parte inferior de la pirámide de arriba, tienen que ver con una identidad concebida como algo contingente, ese quien estoy siendo, que es mi experiencia subjetiva de hoy, o esa identidad trascendente, que es quien soy en realidad, que es mi ser esencial, mi alma, mi campo, mi sexto nivel. Y en eso tiene que ver esta metáfora, porque rápidamente a uno lo hace pensar, hace buscar transdiversionalmente recursos para darse cuenta que esa barca sigue siendo la esencia de esa barca, que es quien soy, y poder trabajar en un momento de crisis donde se me mueve toda la pirámide inferior y poder entender y poder generar un buen punto de partida para cualquier intervención. Muy bien, gracias Adrián. Y ahora sí, Carla, que tenías. Bueno, estaba oyendo Maite y una área muy interesante está conectada a la PNL se llama Panorama Social Mental de un señor holandés llamado Lucas Derks, Lucas Ver. que trabaja con la dimensión en la localización. Es muchísimo interesante hacerlo para refuerzo de autoestima, de autoconfianza, de recolocación de las cosas en su sitio. Es algo que podemos hacer con las personas individualmente, pero si estoy trabajando con una organización, elijo también, como Adrián, los niveles neurológicos, porque nos permite saber a dónde están los bloqueos, a dónde no hay congruencia en lo que hay que hacer en cada nivel para que todo se alinee con la organización y con la persona que está trabajando en ella. Entonces, sí.
Tenemos muchas cosas en común, aunque hay un océano de distancia. Es muy interesante. Buenísimo. Y en este magma que nos une Sí, a todos en la sí. Tierra, nos hacen una pregunta. Sex Aromir. Muchas gracias, qué riqueza y salud. PNL es congruencia o alineación. Me llaman la atención estas palabras, propósito, comunicación, liderazgo. Coincido, yo me las fui anotando porque eran comunes a todos los expositores. Metáforas. ¿Cómo proponéis auto más liderar el propósito? Cuando es algo, aunque el alma anteriormente tal vez, si deja que algún día llegue como un tren que pasa, como decía Silvia, con ego moving, ¿cómo se orientaría el propósito no encontrado? Interesante. Em, no sé si alguien quiere contestar primero, después yo hablo. ¿Alguno de los compañeros quiere decir algo? Bueno, a mí me sale, conozco a Sesc, gracias por tu pregunta, que si no está encontrado, bueno, pues a lo mejor la persona tiene un propósito que es no encontrarlo, ¿eh? Eso es lo que me ha salido así de repente de decirte. O sea, no pasa nada si la persona no encuentra su propósito, cómo lo está viviendo. Hay una forma bonita, ¿no?, de empezar a hacer a la persona conectar con ese nivel superior, y es trabajando los niveles lógicos hacia adelante y hacia atrás, como tú bien sabes, donde cuando la persona ya pasa desde lo que está haciendo hoy, vamos haciendo las preguntas de cada nivel hasta que llega a la identidad y luego pasa al sistema, a lo transpersonal, y desde lo transpersonal se conecta con la visión de eso que está ocurriendo, qué visión tiene. Eso puede estar muy relacionado con el propósito y a lo mejor es su primer contacto. Aquí el tema muchas veces, por lo menos lo que yo me he encontrado, es que la persona cuando se encuentra con ese primer contacto, con ese propósito, lo que le da es miedo. Por eso no es que no lo vea, es que se aterroriza diciendo, yo eso lo podré hacer, no lo podré hacer, y tal. Bueno, pues ahí a dar recursos y paso a paso. No hay que correr, o sea, tenemos toda la eternidad para encontrar el propósito. Lo importante es que lo que se vaya haciendo sea con consistencia, que la persona de paso que dé sea para encontrar recursos. ¿Qué más da? Si no lo encuentra en esta vida, pues ya lo encontrará en la siguiente. O sea, tenemos toda la eternidad. Esta vida es un instante entre dos eternidades, como decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? Vamos a aprovecharla al máximo, pero tampoco vamos ahí a presionarnos, ¿no? O sea, como para decir, bueno, pues cada uno tiene su ritmo y tiene su propósito, y a lo mejor, pues eso, cuando no ves tu propósito, como decía Rumi, el camino aparece caminando. Empiezas a caminar y de repente aparece, ¿no? Esto es lo que se me ha ocurrido a mí, nada más leer, porque lo he leído antes, y pues esto es como, no pasa nada, o sea, que la persona empiece a ver lo que está habiendo en su vida a través de los niveles lógicos y empezar a conectar con recursos, empezar a conectar con sus valores, paso a paso. Paso a paso, a lo mejor es lo que toca. A Gracias. mí me ocurre una imagen, que es una ventana con los vidrios sucios. Yo no veo mi propósito porque hay algo que me bloquea y que me impide de ver más allá. Entonces, si yo estuviera trabajando con un cliente, iría a investigar qué se pasa en su sistema familiar, porque heredamos muchísimos padrones y esos padrones muchas veces se manifiestan en el presente. Entonces, hay que ver si estamos honrando un comportamiento, un patrón que no es efectivo, que no es nuestro, pero que nosotros mantenemos por fidelidad, por lealtad. Eso es algo que me ha ocurrido. Y para encontrar el propósito hay que atreverse, hay que permitirse, porque para encontrar el propósito muchas veces hay que quebrar lo viejo y hacer espacio al nuevo. Muy bien. Gracias, Carlos. Para complementar un poquito esto que vienen aportando, creo que a veces cuando tenemos un metaprograma, alejarnos de, más que acercarnos a, es ahí donde cuesta muchas veces definir el propósito. Y teniendo en cuenta esto de
este sesgo a lo negativo y el sesgo hacia la zona de confort que tenemos desde que hace 200.000 años somos Homo sapiens, que nos protegió de la fiera que nos quería comer en la estepa africana, pero que ya no nos es tan útil hoy en día. Muchas veces creo que la pregunta para quienes tienen más activo este metaprograma, alejarse de es una pregunta y una frase. Una frase que es la famosa frase de que todo viaje de 1.000 millas comienza con un primer paso. Creo que eso ya nos ubica y nos desacartona, porque pensar a veces en un propósito nos hace pensar en algo demasiado grande, que todavía para quienes tienen más activo ese metaprograma, alejarse de es demasiado grande y no entra en la conciencia. Y el otro punto es, ¿qué es lo primero que podrías hacer que te hace feliz? Creo que eso es una pregunta que te puede conectar con la búsqueda y eso te conecta con tus valores, como muy bien decían, con las cosas que valorás, con las cosas que realmente te hacen sentir bien. ¿Qué es lo que te hace feliz y te hace sentir bien? Creo que esta pregunta empieza o te conecta desde un lugar que va más allá de lo cognitivo, que va más allá de lo que tal vez a veces estamos pensando que es buscar un propósito, que es hacer un proyecto, y esto va mucho más allá de un proyecto. Creo que empieza por ese lado. Y a esto me gustaría agregar lo siguiente. Pensaba que a veces encontramos el propósito primero sabiendo qué es lo que no queremos. Porque a veces cuando tenemos muy claro qué es lo que no queremos, ¿no? A veces el camino viene de la mano de un maestro oscuro. Sé qué es lo que no quiero y eso me marca el camino o me abre el panorama, me abre el bosque y me permite el camino hacia el que quiero ir. Y en esto de propósito y el ego moving, pienso en dos ejemplos fundamentales, por lo menos para mí, que me encantan y que lo pongo al nivel de los valores y las creencias. Por un lado, pongo a Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, el médico austríaco judío que estuvo en el campo de concentración y que cada mañana cavaba las fosas que no se sabían si iban a ser para él o para alguno de sus compañeros que iba a la cámara de gas, y él miraba como los pájaros atravesaban la reja hacia el otro lado del campo y pensaba que algún día él iba a estar del otro lado. Y para no tirarse contra la reja electrificada, lo que hacía era suponerse a sí mismo, imaginarse a sí mismo, estado presente, estado deseado, un día dando una conferencia en una universidad contando cómo había sobrevivido. De ahí él creó la logoterapia, que tiene muchas cosas en común con la programación neurolingüística, escribió su libro El hombre en busca de sentido, y la importancia, y ahí viene un concepto que a mí me gusta mucho del japonés, que es el Kaizen, mejora continua a pequeños pasos. ¿Cuál es la cosa más pequeña que podés hacer Ujú, para ujú, sentir, para estar bien? No tiene que ser, como decía Adrián, no tiene que ser algo grandilocuente. ¿Cuál es la cosa más pequeña? Porque a lo mejor quiero ir al gimnasio, pero la cosa más pequeña que puedo hacer es levantarme y ponerme el equipo de gimnasia. Y a lo mejor van a pasar 5 días, 20 días, que me voy a estar poniendo el equipo de gimnasia y voy a empezar a sentir que es muy fácil. Entonces voy a caminar hasta el gimnasio. Y pasarán días caminando hasta el gimnasio hasta que un día entre y así sucesivamente. Y otro concepto que me gusta en cuanto al propósito es el del Ikigai. Me gusta a mí muchísimo la filosofía japonesa y como la programación neurolingüística nos enseña el modelado de la excelencia. El Ikigai, que tiene que ver también con eso, justamente Ikigai tiene que ver con propósito. Ellos se encontraron en Japón, en una isla, de la isla de Okinawa, en un pueblo que se llama Oshimi, que más del 25% de la población vivía más de 100 años. Empezaron a analizar el agua, el aire, la comida, el sol, pero a pesar de que todo esto es muy importante, por supuesto que todo esto es muy importante, y esa zona es uno de los 5 puntos azules del planeta, es decir, donde la gente más vive, lo que descubrieron es que todos tenían un propósito. ¿Y qué quiere decir un propósito? Hacer eso que amás. Hacer eso que amás y haces muy bien. Hacer eso que amás, haces muy bien y que el mundo necesita. Hacer eso que amás, haces muy bien, el mundo necesita y por lo que pueden pagarte, inclusive. De hecho, en esa isla la palabra jubilación no existe, porque aunque se jubilan, todos siguen teniendo un propósito. Y ahí se suma ujú, un concepto más al propósito, que es ujú, el Moai. ¿Y qué es el Moai? El Moai es una red de amigos, pero no solo de esos amigos que salen a comer, a tomar, al cine, a charlar o que se llaman por teléfono. El Moai se construye desde la infancia, desde el jardín de infantes, por lo menos entre 5 niños,
que saben que juntos no solo compartirán la educación, los trabajos prácticos o el juego, que se acompañarán a lo largo de las vicisitudes de la vida. Entonces creo que estas son estrategias con las que podemos empezar a conectar con nuestro propósito, conectando desde lo más pequeño, porque como decía ese niño que estaban todas las estrellas de mar en la playa y empezó a devolverlas al mar y alguien le preguntó, pero solo no vas a poder devolver todas. No, pero soy la diferencia que hace la diferencia. Entonces, seamos una gotita en el mar. Y acá, ¿Puedo sumar algo? sí, por Si supuesto. encuentras algo en que puedes tener significado personal, si tienes la conexión que te permite estar, que pertenecer, si tienes la posibilidad de sentir que hay crecimiento, que puedes contribuir para algo mejor, tienes la base de la certeza necesaria para poder vivir con estabilidad. Y si tienes los retos que te dan un poco de incerteza, vas a querer continuar ahí, haciéndolo. Entonces, las 6 necesidades básicas humanas son, son los ingredientes para mí muy importantes para construir algo que quieres tener y continuar a tener, y hacer y ser. Muchísimas gracias, Carla, por el aporte. Y acá siguen las preguntas. Bueno, hablaban de propósito. Después habían pedido a Maite que su esposo ya pasó todo lo que ella tiene de síntesis de su estrategia para tratamiento de las adicciones. Em, Después, entiendo que la base para trabajar con alguien es que quiera, yo les digo, es importante y más ecológico trabajar con quien está listo y dispuesto. Me interesa escuchar su mirada, si acaso han trabajado con un cliente renuente, en los varios niveles de renuencia, ya que por diferentes motivos a veces eso se da. ¿Cómo abarcan personas renuentes? Bueno, nuevamente le doy primero la palabra a quien quiera comenzar respondiendo de nuestro equipo. Bueno, La pues como... clave, sí, empieza tú, Emes. por favor, Maite, adelante. Después. Bueno, pues esto es muy divertido, ¿no? Porque si la persona no quiere, a veces vienen, por lo menos tienen la intención. Yo lo primero que hago siempre es testar si tengo permiso para trabajar el tema que han venido. Y a veces me he encontrado que permiso para ese tema no. Pero entonces empiezo a testar de la persona, pues hablando con ella, con metamodelo de lenguaje, tal, a través de conversación, otros temas que están saliendo y curiosamente hay veces que te da permiso para trabajar otros temas. Entonces entras por el otro tema, que al final terminas trabajando el que ha venido, pero si para ese no había permiso, para otros temas sí. Entonces, trabajar porque sí, como sí, por encima de todo. El tema que se ha venido a trabajar, si la persona no, pues es que no. O sea, mejor trabajar otras cosas. Siempre se puede trabajar algo si la persona quiere. Y luego, si no quiere, yo no trabajo. O sea, si no quiere y encima me está dando que no es su momento. O sea, hablo con la persona, pues tal, pero si no es su momento por lo que sea. A veces te dicen, no, pero yo a pesar de eso quiero trabajar. Bueno, pues sácate, yo por lo menos saco temas colaterales, temas más sencillos, lenguaje, como si estuviera dando una clase de PNL para que la persona tenga sus propios recursos. Pero si no, si ves que la persona no quiere, o sea, o él o su mente somática o su mente cognitiva o su yo superior, mejor respetarlo, ¿no? El respeto más profundo. Yo a veces he trabajado con personas, sobre todo porque he visto por ahí después del duelo que hablaremos, que me han pedido que acompañe a alguien y le digo, es que no tengo permiso de esa persona para trabajar, entonces no trabajaré contigo para darte recursos a ti, pero no tengo el permiso para la otra persona y eso lo noto, ¿no? Cuando haciendo determinadas cosas. Si no hay permiso, no te empeñes, o sea, porque la persona yo creo que no va a sacar, nos puede ser en un momento, puede ser tú que no seas la persona adecuada, pueden ser mil cosas, puede ser mil cosas. Entonces, bueno, yo ya digo que texto y si es necesario se trabajan otros temas, que es como entrar por la puerta de atrás a veces, ¿eh? Esto es como, ¿quién entra con más éxito a un hotel?
entrar por la entrada grande y tal, y que tienes que presentar el DNI y demás y tal, o entrar a cotillear por la cocina a ver qué están haciendo, que si está el hacerte amigo del bedel, del maestro cocinero y del maestro de las tartas. ¿Por dónde aprenderás más del hotel? Pues esto es lo que yo hago a veces, ¿no? Entrar por la puerta trasera a la cocina e investigar qué se está cociendo por allí. No puedes trabajar más que tu cliente. Hay un dicho que me encanta, que es así. Puedes llevar un caballo hasta el agua, pero no puedes obligar al caballo a tomarla. Entonces, en el desarrollo humano, eso es muy crítico. Tiene que ser el otro, tiene que hacerlo. Cuando le das soporte, sostén, pero tiene que ser él hacerlo, a querer hacerlo. Y, por Bien. ejemplo, cuando alguien me dice, vengo a que me hagas, digo, ya no trabajo contigo. Claro, Yo no voy a hacer nada, yo voy a crear un espacio para que tú hagas. claro. Hay algo Adrián, muy, muy interesante en la consulta. Nosotros muchas veces como médicos tenemos que recomendar medicamentos o tratamientos que algunos están un poco reacios a poder recibirlos. Yo creo que un poco esto de la reticencia y de la renuencia a aceptar lo que uno le propone tiene que ver, primero empieza con cómo la persona, el paciente, el consultante es escuchado. Yo creo Ujú, que la clave empieza por ahí, porque empieza por una confianza. El generar confianza desde la primera escucha es clave. Generalmente está la idea de no me va a escuchar, en el caso de los médicos no me va a escuchar, o me va a querer poner o de hacer determinada cosa, o me va a querer imponer determinada cosa. El ser escuchado es clave. Empieza por ahí. Y el ser escuchado, nosotros desde la PNL tenemos herramientas tan básicas como, por ejemplo, si la persona se queda mirando hacia abajo, dirige los ojos hacia abajo, sabemos que está en un diálogo interno, ¿qué duda tiene? ¿Qué se está diciendo? O oh, hacia las emociones, ¿qué le preocupa? O hacia arriba, de la mirada desenfocada, ¿qué se está imaginando? Eso ya dice, epa, me está leyendo la mente, ¿no? Está accediendo a algo, ya me conoce. Y eso genera confianza. Si yo lo conozco al otro, el otro confía en mí, porque yo lo empiezo a conocer, el otro me está escuchando. Esa es la clave del rapport, tan básico como eso, hacer ujú, rapport, que muchas veces muchos colegas se olvidan de hacer rapport antes de liderar, y sabemos que para liderar primero hay que acompasar. Así que si no acompasamos no podemos liderar. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago esto en un consultorio? Porque yo tengo una hora para hacer una sesión, pero yo tengo 15 minutos para atender a un paciente. ¿Cómo hago esto? Esto lleva segundos. Esto no lleva una hora, no lleva 15 minutos solamente hacer rapport. Esto se hace rapport con dos preguntas. Se hace rapport. Simplemente esa pregunta bien puesta en el lugar correcto cambia la evolución de una consulta que dura 15 minutos. El otro tema es llevar a la persona a la experiencia. Los vendedores que más nos venden son los que nos venden experiencias más que productos. Nos venden la experiencia de lo que yo voy a sentir con el producto que me quieren vender. Y eso es ujú, que la persona viaje al momento en el cual va a poder o va a experimentar o va a recibir ese tratamiento. Sabemos que nosotros podemos potenciar el tratamiento, lo hemos dicho en alguna charla de placebos, que el efecto de los medicamentos, y lo dice Goodman y Gilman, un tratado de farmacología muy reconocido del cual estudiamos en medicina, que parte del efecto de los medicamentos es el efecto, parte es el efecto farmacológico que conocemos y parte es el efecto placebo. Ese efecto placebo depende de nosotros y depende de lo que nosotros hagamos en una primera instancia en la consulta. Ese mismo medicamento puede servir más o menos según lo que nosotros hagamos y la confianza que generemos. Y conocer los metaprogramas, porque hay personas que son más poder, más logro, tienen más poder, más logro y más afiliación activos. Y nosotros si sabemos tratar con una persona que tiene más el metaprograma poder, ponemos la decisión del tratamiento en sus manos. Si es una persona que tiene logro, que va a lograr sus metas terapéuticas. Si es una persona de afiliación, ese tratamiento tiene que ver con poder estar con su familia y disfrutar más tiempo de calidad. Entonces, si nosotros conocemos esa herramienta y a los médicos, que esto se lo comunicamos, la primera charla que vimos en la Asociación de Medicina fue metaprogramas y lenguaje hipnótico, que no nos repartimos con Silvia los temas, uno de una cosa, otro de la otra, y le comunicamos esto, este poderoso modelo de los metaprogramas, porque nos permite conocer al otro y poder comunicar en el canal correcto.
Esto no lleva tiempo, esto es lo que decimos siempre cuando le comunicamos estas herramientas a los médicos, no lleva tiempo, no van a necesitar una sesión ni de 40 ni de 45 minutos ni de una hora para hacer esto. Y lo que viene atrás entra. Cuando una persona me dice, yo este medicamento lo tengo que tomar para siempre, bueno, primero lo tiene que tomar en forma prolongada, está el reencuadre verbal, el para siempre, el toda la vida, es un tema que parece que es una condena que uno lleva encima, es la habilidad de poder reencuadrar verbalmente esas cosas que nos devuelve la persona y que sabemos que son una preocupación. Y por el otro lado, y yo lo que le planteo es, si usted pone una cerradura a la puerta de su casa y lo tiene 3 meses y un día le saca la cerradura que le daba mayor seguridad, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Porque va a volver a la seguridad anterior. A veces explicándole en forma metafórica y en forma experiencial, las personas entienden mucho más que horas de explicaciones técnicas científicas y eso es lo que necesitamos, por lo menos los que estamos en salud, entender, porque esto lleva minutos. Por eso decimos que la PNL la podemos hacer en consultorio en minutos y es una de las formas que nosotros creemos que la PNL entra permeando lo que nosotros hacemos. Así que en parte los pacientes reticentes, los pacientes renuentes, tienen que ver con estas herramientas que son básicas de los inicios de la PNL y que nos ayudan muchísimo en el día a día. Permiso, Adrián, me permito sumar a lo que vos estás diciendo, los de los metaprogramas es fundamental. Saqué la diapo porque no daban el tiempo, pero he tenido el caso de familiar para dar el informe con un determinado metaprograma y el opuesto, el paciente. Por supuesto que acá el centro es el paciente, pero la familia es la que genera campo y red alrededor del paciente y necesitamos de ellos la mejor predisposición. Por lo tanto, me ha pasado de tener un paciente global y proactivo. Sí, doctora, lo que usted diga, vamos, criterio externo, me dio el poder a mí, lo que usted diga, y elijo específico. Entonces, eran dos informes de lo mismo. Por supuesto, el contenido, la sintonía era la misma, pero totalmente diferentes, pero para poder hacer sinergia y lograr la colaboración, no solo del paciente, sino que uno necesita la predisposición de la familia, porque es el marco, el medio ambiente en el que el paciente se va a expresar. Otra cosa es la voz del sí y la voz del no. Esto es fundamental, ¿no? Cuando nosotros ingresamos, en mi caso, a una habitación o en una consulta también. Cuando uno da una noticia, también uno la va a dar con la voz del no, pero la solución la vamos a dar con la voz del sí. Porque si yo le digo, sí, lamentablemente lo que estamos encontrando acá es que esto es una enfermedad oncológica, es un tumor, bueno, lógicamente, pero ¿qué va a ir detrás de esto? Va a ir, sin embargo, vamos a trabajar juntos en esto. Primero, somos equipo. Segundo, vamos arriba, voz del sí, vamos a trabajar juntos con esto. Tengo este plan y este plan. Ayer me pasó con ese paciente que yo le iba cantando el aleluya, me lo encuentro en el hospital. Tiene algo que se llama vía central, o sea, da una vena fundamental del cuerpo que conecta con el corazón para poder hidratarse, porque solo puede comer pero no tomar líquido. Entonces me encuentran y me dicen, el cirujano quiere hablar con usted a ver qué podemos hacer. Y en ese momento, sí, porque hay que ver y hay que traerlo el jueves, voz del no. Y yo, ya tengo la solución, vamos para la guardia, ya vamos a encontrar, vamos a hablar con el médico de guardia, vengan por acá. Se les abrió un mundo, el paciente estaba emocionado. ¿Por qué? Porque le pusimos primero un estado deseado, le pusimos un propósito, fuimos con la voz del sí. Y también esto que aprendimos con los hermanos Cooperman de la mente holográfica, ¿no? El lado que nos es cómodo, el lado incómodo, el lado positivo, el lado negativo. Del lado negativo, del lado incómodo, vamos a dar la noticia desagradable. Y del lado positivo le vamos a dar la solución. Y esto cambia muchísimo. Esto lo hacemos tanto alrededor de la cama del paciente, cambiándonos de lugar, y cuando conozco su lado cómodo, su lado positivo, mañana me paro en ese lugar para darles las noticias de lo que vamos a hacer en el día. ¿Por qué? Porque de ese modo va a estar mucho más predispuesto a recibir y a cumplir lo que le sugiero. Y si tuviera alguna diferencia, por lo menos va a estar dispuesto a analizarlo. Y si estamos frente a frente en la consulta con el escritorio de por medio, vamos a proyectar la voz y a poner la receta o los elementos que necesitemos para el tratamiento del lado cómodo del paciente, del lado positivo. Entrar en el mapa es otro tema también muy importante. Yo en general, cuando entro a una habitación, aparte de hablar con el paciente, hacer rapport con todo lo que es el lenguaje no verbal y demás, le pregunto algunas cosas como, ¿cuándo es su cumpleaños? Y ¿de qué equipo de fútbol es?
¿Por qué? Porque esos después son los temas de conversación y el viaje por donde lo llevo mientras vamos haciendo el examen físico, mientras nos tenemos que predisponer a dar nuevas indicaciones. Y por ejemplo, si me dice cuándo cumpleaños, conozco el signo, le digo todas las luces de su signo, lo empodero y cómo siendo ese signo es seguro que va a poder seguir adelante. Esto es también conectar con la identidad del paciente, ¿sí? Obviamente respetando siempre sus valores y sus creencias. En cuanto a lo que es el coaching, que mi trabajo por la tarde es como coach, muchas veces, como comentaba Maite, ¿qué pasa? Carla también, cuando el paciente no quiere, y hacían la pregunta, no quiere tratar determinado tema. La verdad, yo habilito el metaprograma opción, le pregunto. ¿Querés que conversemos? ¿Querés que hagamos una meditación? ¿Querés que hagamos ejercicios? Me interesa que sea lo que, como vos te sientas cómodo, como vos te sientas cómoda. ¿Por dónde te gustaría ir? Porque opciones tenemos un gran abanico. Y a veces la gente me dice, no, yo solamente quiero que me escuche. Ujú. Habilitar la escucha, esa escucha del Pinacarri, de las tribus australianas, ¿no? No solo escuchar con el sentido más prestar atención, sino escuchar con todo el cuerpo, con todos los sentidos, y habilitar al otro y ¿qué más? ¿Y qué más? Porque a lo mejor lo único, o por lo menos lo primero que necesitaba, es que lo escuchen, es que lo vean, es un yo existo, un acá estoy, acá tengo un espacio que es mío, que es mi espacio, mi lugar, donde puedo decir lo que siento y pienso, sin temor a ser juzgado, ¿no? El famoso dedito que con el que apuntamos a otro, con los otros tres nos apunta a nosotros. Escuchar sin juzgar. Entonces creo que esa es otra manera también de abordar las circunstancias desde lo médico o desde el coaching cuando el paciente o el consultante, el coachee, no quiere hablar de cierto tema, ¿no? Muy bien. Gracias, Noemi, muy interesante. Gracias. Quizás el propósito, nos dice Susana, es lo que está haciendo en el presente, lo que transita, pero siente que es algo más allá, porque lo que hace como servicio es muy habitual y no lo ve. Así es. Vivimos en piloto automático y como nos es natural, a veces no reconocemos nuestros dones, porque total como nos están dados, no los reconocemos como que esa es la diferencia que hace la diferencia. Acá dice Lilian Cohen, trabajé casi 36 años en salud y siempre sentí la necesidad que a los pacientes se les escuche más allá de los síntomas, se reconozca la importancia del lenguaje que utiliza. Por eso los felicito por integrar la PNL en la medicina y que puedan contagiarla al sistema de salud. Acá cuentan que les gustó mucho como Adrián nombró a la PNL como metadisciplina y ahí preguntan, ¿qué factores les parece que tendríamos que tener en cuenta o ser observados pensando en la ética profesional? Si me permitís ahí contestarle puntualmente a Sandra y al resto, la PNL, a veces, esto que decía antes, ¿no? Que a veces es tildada de pseudociencia, y la PNL en realidad es un modelo. Las ciencias lo que buscan es a través de la demostración científica y de las pruebas científicas, con sus limitaciones, demostrar que eso es verdadero o falso. Y la PNL, y ya lo han dicho sus creadores, buscan que te sirva, que sea útil. Entonces, el modelo, el objetivo fundamental de la PNL es la utilidad. El modelo tiene una característica que busca la utilidad. Y además de la utilidad, que sea un modelo, que sea un modelo eficiente en cuanto a lo energético, en cuanto a a la eficacia, además, eficaz, y que sea ético. Yo creo que estas son las principales características del modelo, en esto creo que coincido con Sandra, que la ética hace que uno lo incorpore dentro de las disciplinas, porque todos estamos haciendo, en este caso en la salud, pero en cada uno en su terreno, aplicando las herramientas de la PNL, porque la PNL está en todos lados. Resulta que pongámosle el nombre que le pongamos, siempre vemos PNL en todos lados y ponemos PNL en todos lados. Es aplicarla siempre tomando una frase que alguna vez escuché por allí, de que domina de Jung, que domina todas las técnicas, conoce todas las teorías, pero cuando trates con un alma humana, sé otra alma humana. Creo que es la sensibilidad que uno debe poner cuando lo trabaja,
siempre integrándolas. Este es el objetivo y es lo que estamos haciendo hoy, buscando las maneras de integrar. Cada uno va a encontrar su manera de integrarlo. Acá encontramos diferentes maneras. Hay quien puso un consultorio de PNL directamente o hay quien en la medicina creó un consultorio de medicina neurolingüística. Nosotros aplicamos PNL en diferentes circunstancias, Silvia en el piso, yo en el consultorio, en el minuto a minuto o en el segundo a segundo, buscando el emergente que sale en ese momento y tipo flash, poder aplicarla con un anclaje, con una palabra, con una detección de accesos, con un metaprograma y buscarla en ese momento. En los talleres lo hacemos de otra manera, pero buscando cada uno su manera, pero creo que poniendo los valores éticos por delante para cualquier intervención. Y la palabra ética viene de ethos, conducta, comportamiento, ¿no? ¿Cómo es, primero, empezar por casa, cómo andamos, cómo nos estamos comportando, qué congruencia tenemos entre lo que pensamos, decimos y hacemos? Entonces sí, es importante liderar siempre con congruencia, que eso para mí es fundamental para ser respetado como líder en el contexto que sea, a nivel institucional, a nivel equipo, a nivel coaching. Y en esto de la ética, por ejemplo, en la medicina hay algo fundamental que es la voluntad anticipada y el principio de autonomía. Nosotros en todos los contextos, tanto dentro del coaching u otras disciplinas, el coaching ontológico, la programación neurolingüística, coaching con otras estrategias y en la medicina, tenemos que respetar el principio de autonomía. ¿Qué quiere decir? Que el paciente o el consultante, el coachee, siempre es el que decide en primera persona, siempre que esté en buen y adecuado uso de sus facultades mentales, por supuesto. Y también está lo que se llama voluntad anticipada. Si esta persona en ese momento no está con sus facultades mentales habilitadas y ha expresado abiertamente y en plena lucidez su voluntad en cualquier aspecto de la vida, esto también debe ser respetado tanto por su familia como por los profesionales que lo asisten, en Ujú. cualquier contexto, vuelvo a repetir, ¿no? Así que esto también tiene que ver con la ética y con la ética profesional. Me encanta trabajar en la farmacia porque allí es como un medidor de mi ética respecto a la PNL, ¿no? Porque pasan cosas y a veces, pues continuamente tienes que estar ahí colocándote concienciación positiva del otro, con el esto, cómo respondo desde la PNL. Y para mí es interesante, ¿no? O sea, poder todos los días eh, hacerme un seguimiento de cómo estoy yo ahí respecto a esto que pienso, a esto que digo, a mi lenguaje y demás y tal, y continuamente estar automodelándome, incluso los días que estoy un poco más, el darme cuenta de qué puedo mejorar. Creo que hacer un buen feedback es importantísimo a la hora de la ética, ¿no? De todos los días hacer una valoración de qué cosas tengo que seguir haciendo y qué cosas hoy por lo menos podría haber mejorado, siempre teniendo en cuenta el marco de la PNL. Para mí, importante esto. O sea, por supuesto, trabajar desde la ética y todos los días estar viendo ahí mi propio automodelado respecto a esto. Muy bien. Y acá hay una pregunta para vos, Maite, justamente. A mí, ¿ves? Rosaura nos dice, escuché bien que Maite es bióloga. Si es que sí, me gustaría preguntarle si ha fundido la idea de la biomimética con la programación neurolingüística. La biomimética, si todo el mundo lo conoce, es más o menos cómo utilizar las cosas que funcionan en la naturaleza para nosotros mismos. Y nosotros tenemos un recurso en PNL, que es la psicogeografía, utilizar la importancia de la psicogeografía y de los materiales, porque lo que hay fuera y dentro, si lo que tengo fuera a mi alrededor, pues es todo metal, es todo muy frío, me está dando frío en el interior, ¿no? Para mí es muy importante trabajar los materiales, la disposición, cómo te sientas en la mesa respecto a tu pareja, si te sientas enfrentado o te sientas a un lado haciendo o sea, en ángulo para que los temas queden fuera y no uno frente del otro, qué materiales utilizamos. Sí, o sea, para mí es importante porque somos un todo, aunque nuestro hemisferio izquierdo nos hace sentirnos separados, en el fondo estamos conectados con todo. Entonces, trabajar los materiales es muy interesante y trabajar el medio en el que vives también. Yo he descubierto una cosa maravillosa
Yo antes vivía en una gran ciudad, que es Alicante, una que tiene una provincia que es una de las más de población de España. Ahora me he ido a la provincia más grande y con menos población de España, en un pueblecito pequeño donde todo hay otra cosa, y te aseguro que la energía cambia. Cuando estamos en contacto con la naturaleza, modelando esa naturaleza de otra forma, los pájaros, los materiales que se utilizan, cuando estás en contacto con eso, todo cambia en el ser, ¿no? Hoy estábamos precisamente comentando en el café diario que me reúno con algunas de las mujeres de aquí del pueblo, pues la suerte que tenemos de no vivir en una gran ciudad, porque compramos fruta que nos la traen directamente, que nos la recogen y nos la traen a venderla aquí directamente, sin envasar, sin estar en plásticos, sin estar en nada, ¿no? Esa suerte todavía de poder disfrutar el contacto de la naturaleza, de cosas que te llegan que no han estado procesadas. Bueno, no sé si te sirve esto, pero sí, e incluir la biomimética en la PNL es una parte, ¿no? Es el tener en cuenta el contexto, la psicogeografía, los materiales con los que estamos en contacto. Cuando hay mucho tóxico, incluso cuando hay personas que por necesidad tienen que tomar mucha medicación, crear un ambiente más sano es mucho mejor, digamos, para todo lo que está ocurriendo. Si en el ambiente en el que vive encima es tóxico, pues todavía estamos ahí interaccionando y sus células y su medio y su líquido intersticial se contaminan mucho más. Más saludable, cuanto más saludable esté, más fácil será limpiar todo eso que la persona necesita tomar. No sé, espero que te haya contestado a esta pregunta tan bonita. Me ha encantado. Gracias, gracias Maite. Y sumo a esto el método grounding, este método que es poner los pies en la tierra o en el pasto o en la arena, 15 minutos todos los días para descargar nuestras cargas por polaridad positivas a la tierra y que la tierra por polaridad nos las neutralice con sus cargas negativas. O los tree huggers, ejercicios que de abrazadores de árboles, como conocemos que hay en Japón. Los terpenos, ¿no? Cuando nosotros vamos por un bosque, el baño de bosques. Cuando vamos por un bosque inhalamos los terpenos que liberan las plantas al medio ambiente y que eso cambia totalmente nuestra salud, tanto inmunológica como emocional, baja los niveles de cortisol y de adrenalina en nuestro cuerpo, aumentando los niveles de endorfinas y serotonina. Estar con las plantas aumenta los niveles de serotonina. Por lo tanto, sumándome a esto de Maite, y soy fan de la biofilia y la silvicultura, que no tiene que ver, no es mío, es silvicultura porque Silvia es selva o mujer de los bosques y la silvicultura precisamente se encarga de estudiar esto, de investigar esto y cuánto tenemos para modelar como parte que somos de la naturaleza, pero hablamos de la naturaleza como si esto fuera fuera nuestro, como si no fuéramos parte de ella, nos estamos autoexcluyendo. Así que bueno, también a mirar nuestros comportamientos en la pirámide de los niveles lógicos, nuestros comportamientos y aumentar nuestras capacidades para reintegrarnos al sistema de la naturaleza. Y creo que ya estamos sobre la hora porque son la 1:04. Me parece, no sé si está por ahí Gachi para decirnos si estamos en lo correcto. Sí, sí, ya estamos. Bueno, bueno, muchísimas gracias Gachi por estar, por generar todo esto con la red latinoamericana de PNL, con España, PNL España y PNL Portugal. Un placer haber intercambiado con todos ustedes y haber aprendido de todos mis compañeros y también de las preguntas del público que nos obligan a repensar y a reflexionar y a aprender cosas nuevas también. Gachi, no sé si vos querés decir algo más. Escuchándolos, creo que esto da para muchas masterclass para todo Iberoamérica. Fue la apertura de un sembrado. La gente está muy entusiasmada, yo también, obviamente. Así que lo que necesiten aquí que las organizaciones hagan para difundir esto, solo tienen que pedirlo y lo armamos. Así que muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias a todos gracias. por acompañarnos. Gracias, muchas Gracias. gracias. Un placer y un honor, honor. Gracias. Igualmente. Muchas gracias.